Y yo te quería preguntar el motivo por el cual esta estrategia vence al 97% de los gestores activos. Hoy estamos con Kevin Ko, director de inversiones de Finicens, uno de los mayores robo-advisors de España y con más de 15 años de experiencia en la gestión y construcción de carteras. ¿La gente pierde dinero porque invierte mal o porque el sistema está diseñado para que lo hagan? La razón por la que los inversores no hacen dinero, en general, tiene que ver principalmente por el market timing. Yo creo que el market timing probablemente sea el enemigo número uno del inversor normal. ¿Por qué lo dice? Pero ya con un 8%, a 30 años somos capaces de hacer un por 10. Entonces, si nosotros tuviéramos un 10.000, son 100.000. Si tuvieras 100.000 es 1.000.000, sin hacer nada. El inversor eso no lo entiende. 97,4% de todos los fondos europeos que invierten en renta variable global no baten al índice. Si crees que hay una burbuja en la indexación. Estas son cuestiones que yo he analizado mucho. Entonces, ha habido un análisis donde analiza en los últimos 90 años las rentabilidades de más de 28.000 acciones. Y la conclusión a la que llega, espero que estéis preparados, es que lo que uno no puede hacer es aceptar la subida sin aceptar la caída. Tú quieres tener la subida de las tecnológicas, pero no quieres tener las bajadas de las tecnológicas. Estás pidiendo algo que no se puede. Te iba a hacer la pregunta directamente de si hay una burbuja en el S&P 500. ¿Qué se tiene que hacer si llegan décadas perdidas en bolsa? La pregunta que todo el mundo creo que se hace es ¿cómo es la cartera perfecta? Más del 75% de las personas que consumen nuestro podcast no están suscritas, por lo que te agradecería que apoyaras nuestro contenido suscribiéndote, ya que esto nos permitirá traer a mejores profesionales del mundo de la inversión y así componer nuestro capital a largo plazo. Dicho esto, disfruta del episodio. Antes de empezar un poco con la indexación y qué problemas resuelve y demás, creo que la primera pregunta que deberíamos de hacerte es ¿por qué por qué las personas de a pie deberían invertir? Pues eso es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y me la he hecho muchas veces porque yo he estado muchos años viviendo en el extranjero. A pesar de que soy español, pues nada más terminar mi carrera pues me fui a Inglaterra. Y al volver, la primera cosa que me di cuenta, porque tampoco era de los que volvía demasiado, tengo que reconocerlo, a mis padres les costaba aceptar esa idea de que el hijo estaba ahí pero no sabían dónde estaba, pero lo que me choca es que si yo comparo, por ejemplo, a mis amigos ingleses, el 80-90% invierte, pero de mis amigos españoles, pues yo me atrevería a decir que el 10 o 20% invierte. Y esta pregunta me la he hecho a raíz de cómo puede ser que una parte del mundo invierta y otra parte del mundo no invierte. Y yo creo que me he dado cuenta al final que es una cuestión de educación, es una cuestión cultural. En España, pues al final, pues es verdad que, oye, si eres muy rico probablemente has tenido asesores financieros, pero si no lo eres tanto, pues a lo mejor te lo ha vendido alguien del banco, pero tú no sabías, nadie te ha dicho que hay que invertir. Es verdad que cuando hablamos de inversión muchas veces tendemos a pensar en activos financieros. Es verdad que España sí que ha invertido, algo bueno que tenemos. O sea, no todo es malo en el ladrillo. Sí. Yo creo que gracias al ladrillo también muchas generaciones han sido capaces de invertir. A cualquiera que le hubiera tocado la lotería, cualquier familiar que no hubiera sabido nada se hubiera comprado un piso, ¿no? Entonces, gracias a Dios sí que se ha invertido de alguna manera. Lo que pasa es que se ha centralizado en lo que es la vivienda. En activos financieros, en lo que es bolsa, en lo que es fondos de inversión, yo creo que evidentemente cada vez más. Pero es algo que en el pasado pues no se ha hecho. Entonces, ¿por qué es importante? Y perdona, porque me estoy andando por las ramas, ¿no? Pero ¿por qué creo que es importante invertir? Yo creo que es la única manera de dejar el dinero aparcado y que crezca sin tener que hacer nada. Hacer dinero es complicado. Tienes que trabajar, te tienes que levantar por la mañana. Si no te lo dan, pues tienes que esforzarte, tienes que pensar, tienes que ponerle dedicación. Y la inversión es dejarlo a un lado, aparcarlo y vuelvo a mirar dentro de 10 o 20, 30 años que habrás multiplicado tu dinero por 2, por 3, por 4, depende de la suerte que has tenido, ¿no? O depende de la época que has tenido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que invertir para crecer tus ahorros y sobre todo, ya si nos vamos a la parte de la inflación, que esa es otra, si decidieras dejar ese dinero aparcado y no hacer nada, pues llegaría un momento que tu dinero perdería valor, ¿no? Sería esos 10.000 euros que has ahorrado, por poner un ejemplo. Si no hicieras nada con ellos, pues dentro de 20, 30 años comprarían muchísimo menos de lo que compran ahora. Simplemente por el hecho de mantener tu poder adquisitivo en términos de inflación, esa es la razón por la que hay que invertir. Yo creo que si la gente un poco viera
el punto de que su dinero, o sea, el dinero que ganan mensualmente es fruto de su trabajo y que son, por así decirlo, el sacrificio a horas de, ¿cómo se dice esto? De disfrute. De disfrute, exactamente. Y te das cuenta de que ese trabajo, pues, que básicamente trabajas todos los meses, pierde valor con simplemente no invertir, con simplemente tener el dinero ahorrado o el simple hecho también de gastarlo todo. Que mucha gente vive al día y está a 2-3 días de la quiebra, como solemos decir nosotros. Y la gente se mentalizara de esa forma y viera las cosas como son realmente, o sea, desde este punto de vista, yo creo que cambiaría mucho la mentalidad en España, que un poco estamos cambiando con este podcast y con más podcasts que están saliendo. Entonces, yo creo que un poco el cambio de mentalidad está la clave. No sé qué opinas. Yo os tengo que dar la enhorabuena, porque yo veo un cambio brutal. Porque cuando yo hace 20-25 años, cuando yo empecé mi carrera, de esto no existía. La gente no hablaba de inversión. Yo creo que gracias a gente como vosotros, nosotros hemos puesto una granita de arena, pero sois vosotros lo que está haciendo viral, ¿no? Y yo creo que sí que hay un cambio de tendencia claro. Evidentemente las generaciones entre medias son las que se han quedado, son las peores, ¿no? Probablemente mi generación, y ya no digo las de atrás, ¿no? Pero yo creo que gracias a labores como a estos canales y como, oye, la labor que hacéis, pues sois capaces de precisamente hablar de la inversión de una manera en que la gente entienda, ¿no? Yo creo que hay otro elemento también muy importante de por qué invertir, y tiene que ver mucho con la seguridad que a lo mejor existía con pensar en el plan de pensiones, pensar en la pensión estatal. Yo creo que cualquiera que se jubile ahora puede esperar que haya una pensión, y ahora bastante buena. De hecho, se habla, no sé si conocéis el concepto de sustitución, pero es el porcentaje del salario que tú recibes el día que te jubilas en relación al salario que tú tuviste antes de jubilarte. Y está en torno al 80-90% en España. O sea, es prácticamente no notas ninguna diferencia. O sea, tú te jubilas y no notas ninguna diferencia. Vale, eso en otros lugares es muchísimo menor. Es un 50, es un 60 en otros países desarrollados. Yo soy de los que opina de que es bastante complicado ver que esto pueda seguir. Yo creo que la inversión también nos hace que podamos tener una independencia, ya no tan solo el hecho de que podamos trabajar menos y que podamos decidir proyectos no únicamente en base a monetarios, ¿no? Oye, que a lo mejor te apetece hacer algo no por dinero, ¿no? Porque quieres, ¿no? Sino también por el hecho de que cuando nos jubilemos, que vamos a ir más años, pues tengamos un colchón por el cual dependamos menos de lo que nos pueda dar un tercero. Ojalá nos equivoquemos todos y que el Estado evidentemente esté ahí para nosotros. Pero si no lo está y si recibimos mucho menos, pues yo creo que vamos a estar bastante a gusto si tenemos un colchón con el que vivir, ¿no? Y para crear ese colchón, evidentemente hay que invertir, pero existen barreras. Entonces, ¿cuáles son las barreras más importantes para invertir? Yo creo que las barreras más importantes para invertir, la primera es la cultura financiera, que ya digo, gracias a canales como el vuestro, estáis hablando de muchos estilos, de distintas formas de invertir, lo cual ya es un primer paso fundamental. El segundo, yo creo que ese es el primero, y después el segundo históricamente ha sido la falta de alternativa, que es que realmente solo existían los productos bancarios. En los últimos 5 o 10 años ha habido una explosión. Ha habido una explosión porque ya existen, pues fijaros que existen figuras como la nuestra de RoboAdvisors, que en España tenemos la suerte de haber tenido muchos, que no en todos los lugares ocurre de esta manera, pero también y que tenemos un sistema muy bancarizado en España. Entonces, al final, la realidad es que de los 400.000 millones, si no recuerdo mal la cifra de activos bajo gestión en fondos de inversión, el 70-80% está en la banca. Entonces, prácticamente todo está en la banca. Entonces, al final, todos los fondos de inversión los tenemos porque vamos abajo en nuestro barrio donde vivamos, y entonces pues la persona de turno del banco pues nos vende un producto de inversión, ¿no? O nos llaman por teléfono para vendernos algo porque saben que tenemos dinero en la cuenta corriente, porque evidentemente tienen acceso a nuestros saldos, ¿no? Entonces, eso sí un poco cómo ha funcionado. Y con plan de pensiones iguales. Plan de pensiones nos obligan a tomar un plan de pensiones cuando hacíamos una hipoteca, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la dificultad ha sido una baja, digamos, conocimiento financiero. Por lo tanto, no hemos sido capaces como sociedad, no hemos distinguido lo bueno de lo malo. Por lo tanto, los bancos yo creo que se han aprovechado mucho de esa realidad. Han tenido productos pues con unas comisiones elevadísimas. Yo creo que no os sorprende deciros que había unos límites de máximos donde se puede cobrar, y los bancos siempre estaban al lado de los máximos. Es decir, si te digo que el máximo es un 1,5, pues resulta que estoy todo el rato en un 1,5, ¿no?
Pero a mí, fíjate, poniendo a un lado las comisiones de gestión que son muy altas, a mí no me hubiera importado si las rentabilidades hubieran sido buenas. Es decir, existen estilos de inversión, seguro que los habéis tenido y habéis hecho muchas entrevistas al respecto, donde se cobran unas comisiones de gestión más elevadas porque al final se ha dado un valor al inversor. Entonces yo te doy un valor y entonces pues cobro una comisión por ese valor que te estoy dando. Claro, en el caso de muchos fondos bancarios o incluso de otras entidades tradicionales, ¿no? Aseguradoras, etcétera, etcétera, han sido una muy mala gestión con unos costes muy elevados, lo cual yo creo que no es justificable. Porque si cobras mucho, tienes que dar valor al inversor. No puede ser que un fondo haya cobrado más que rentabilidad ha dado. Yo creo que debería haber una norma implícita, ¿no? No es correcto, ¿no? Y si habéis tenido familiares, yo os empujo a que veáis los fondos de inversión que vuestros familiares han tenido, padres o quien sea, durante a lo largo de las décadas. Y es que yo he visto auténticas... he visto cosas de en 10, 20 años no haber hecho dinero. Pero ¿cómo puedes tener un fondo de renta variable y no haber hecho dinero en 20 años? Yo he tenido la experiencia de mis padres, que una vez le colocaron las acciones de una determinada entidad y que realmente no sabían cómo funcionaba. O sea, la explicación fue, si esto está en verde, sube, ganas dinero, y si está en rojo, pues pierdes dinero, básicamente. Imagino que vendría acompañado de algún tipo de utensilio de cocina Seguramente. para captar capital. Y también con mis tíos. Mis tíos también han tenido una mala experiencia desde el punto de vista de rentabilidad, y de hecho, yo que de cierta forma les llevo su patrimonio, pues al principio no se terminaban de fiar hasta que yo empecé a explicarle todo, cómo funcionaba, con palabras muy simples. Y yo creo que el principal motivo, la principal razón de este mal servicio es un poco el alineamiento, ¿cómo decirlo? La poca alineación de intereses que existe entre la banca y el cliente. Totalmente. Nosotros lo vemos como práctica, es un círculo. Un círculo. ¿Por qué? Porque si nosotros damos valor a nuestro inversor, pues el patrimonio va a crecer y nosotros pues al final pues cobramos una comisión de gestión, que es muy pequeña, pero hay una comisión de gestión. Por lo tanto, es un círculo perfecto, en el sentido de que nosotros lo único que nos interesa es que el cliente haga bien. Y si el cliente hace bien, nosotros hacemos bien. No hay más, ¿no? No tenemos ningún sesgo hacia un producto, no tenemos ningún sesgo de ningún tipo, ¿no? Entonces yo creo que eso es precisamente, eso es una buena conclusión, es la falta de alineamiento que hay de intereses por parte de las entidades, ¿no? Otro ejemplo es verlo con las bonificaciones bancarias que hacen en planes de pensiones, donde los clientes muchas veces nos escriben diciendo: oye, nos han ofrecido un 4 o un 5% de bonificación, ¿qué deberíamos hacer, ¿no? Y eso es una trampa o un incentivo que ponen para que el cliente no se vaya, pero claro, al final lo que están haciendo es te dan ese 4 o 5% en cash o en efectivo para que tú te quedes donde estás, pero claro, te pongo en un periodo, te obligo a estar en un periodo de entre 5 y 8 años en fondos donde estoy cobrando un 1,5% de comisión de gestión y además donde esos fondos además tampoco hacen muy bien. Entonces, al final yo creo que sí que podemos afirmar que no están haciendo lo mejor por los clientes, en muchos casos. No, 100%. ¿Y qué crees que tendría que suceder en España para que se desbancarice, por así decirlo? ¿Cuál es la solución? Yo creo que ya está ocurriendo y gracias a vosotros. Yo creo que está ocurriendo. Lo que pasa es que hay una onda expansiva que yo creo que va a tardar. Es difícil que generaciones nacidas en los años 40, 50, 60, 70... Eso es más una cuestión personal, ¿no? Suya. Es decir, ellos mismos se tienen que dar cuenta y de hecho tenemos a muchos clientes en Finicens que precisamente pues ya están hartos de la banca tradicional, ¿no? Pero yo creo que en las partes de generaciones más jóvenes ya está ocurriendo esa inquietud de cómo funciona la inversión, de enterarse de cómo son las acciones, cómo funcionan los fondos de inversión, qué estilos hay, qué rentabilidades se puede aspirar. Yo creo que eso lo estáis haciendo vosotros de una manera fantástica y yo creo que es solo tiempo. Es tiempo. Yo dudo de que mi hijo, por ejemplo, que tiene 10 años ahora, yo dudo que mi hijo vaya a invertir en un fondo bancario. Yo dudo de que vosotros vayáis a invertir en un fondo bancario. Que lo dudo. Entonces, yo creo que la ola ya está. Lo que pasa es que va a tardar tiempo en llegar, ¿no? Y sobre todo hay muchísimo más conocimiento para el que se quiera enterar, el que quiera entender un poco cómo funcionan las finanzas.
Yo de todas maneras creo que hay que diferenciar, y esa es la pena de no haber introducido las finanzas cuando éramos pequeños, quizás en el cole, no sé cómo lo hubieran podido hacer, pero yo creo que hay que diferenciar entre saberlo todo, que tener un máster de finanzas e invertir. Yo creo que todos deberíamos invertir. Todos deberíamos invertir porque lo que queremos hacer es multiplicar nuestro dinero de manera inteligente a lo largo del tiempo. Pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer un análisis bursátil. No quiere decir que todo el mundo tenga que hacer un máster. De la misma manera que yo utilizo un móvil o hay muchas cosas que utilizo en el día a día que no las entiendo completamente. No soy un ingeniero de telecomunicaciones, pero utilizo un móvil, ¿no? Pues yo creo que es exactamente lo mismo. Y yo creo que esa es la pena, ¿no? Que yo creo que la primera hora quizás está ocurriendo, esa es mi interpretación, no sé, me gustaría saber también lo que opináis, pero a mí me parece que la primera ola está ocurriendo de la gente que realmente se interesa por la inversión. Y son aquellos los que están invirtiendo. Y quizás ellos son los que están contagiando a sus familiares. A lo mejor a su hermana que no... Pues que a lo mejor no le interesa tanto las finanzas, pero que se ha dejado compartir por tu entusiasmo y que está invirtiendo, ¿no? Entonces yo creo que... Por eso hablaba de esa ola expansiva, ¿no? De que quizás es... Primero todos aquellos que les interesan mucho las finanzas, ¿verdad? Que hay mucha gente, pero yo creo que la población es muy... Yo creo que pensar que la población le va a interesar a las finanzas, yo creo que es difícil. O sea, yo creo que hay mucha gente que prefiere salir y tomarse una cerveza, un café o un té que estar hablando de finanzas. Eso es así, ¿no? Pero vuelvo a repetir, eso no quita que sepan lo suficiente para que se atrevan a invertir y que además duerman bien por las noches. Que no crean pues que están... no sé, yendo a los caballos o apostando, ¿no? O diciendo que si va a ganar un equipo u otro en una quiniela, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia. Sí, yo creo que falta un poco entender los principios básicos de la inversión, no todo el completo, pero sí entender por qué se mueven los mercados, o sea, por qué las empresas van bien, por qué las empresas van mal, cómo funciona, etcétera. Porque la mayoría es eso, la ve como si fuese, no sé. A mí me pasó un amigo que trabajaba en Noruega y, bueno, estaba ganando buen dinero. Y yo le decía, ¿en qué estás invirtiendo eso y demás y tal? Tenía acumulado bastante dinero. Y era tipo, no, es que a mí no me interesan esas cosas. Y sí, tampoco me fío de nadie. Entonces, prefiero dejarlo ahí ahorrado y ya. Yo como economista y como gente que, o sea, persona que está metida en el mundo de la inversión, es como tipo, tienes no sé cuántos miles de euros ahí metidos y sin hacer nada, ¿sabes? Y cada año pierdes unos miles. Exacto. Pero yo creo que si lo pensamos desde el punto de vista de reflexión de intentar cambiar la sociedad, a mí me da que lo interesante es eso, ¿no? Es cómo convertimos una sociedad no inversora en inversora, una sociedad que no ahorra en ahorradora. Y es poco a poco. Yo creo que no hay... mi sensación es que tarda sí, muchas décadas. No se puede forzar. Vosotros después enseñar a vuestros hijos o a vuestros familiares les enseñaréis y ellos pasarán la bola a otros. Y yo creo, es una pena, vuelvo a repetir, que esto no se nos ha estudiado, se nos ha enseñado un poco en el colegio. Yo creo que, pero incluso yo que he cursado, tú decías económicas también, tampoco es que en económicas o en una ciencia empresariales se expliquen conceptos de inversión, es sencillamente economía clásica. Y de luego conceptos de cómo invertir, de diversificación, de acciones y bonos. Eso es una cuestión tuya personal, de que tienes que haber leído a alguno de los grandes, ¿no? De hecho, el nivel era tan bajo en la asignatura de mercados que yo saqué matrícula de honor sin estudiar, porque todos los libros que me había leído me servían mucho más que cualquier cosa que me daban en la universidad. Era curioso. No nombres a la universidad para no hacer marketing negativo, ¿no? De la universidad donde lo hiciste. Sí. Y no sé, es curioso que aprendas más con libros que con la propia educación. Pero yo creo que en general es así. Yo creo que la propia... y esto ya es un poco... ¿no? Nos vamos a ir a la parte filosófica, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que realmente como uno aprende es la parte que uno hace para sí mismo, ¿no? Todos aquellos oyentes que estén escuchando este canal realmente les interesan las inversiones y yo creo que es fantástico. Pero yo creo que como sociedad yo creo que deberíamos intentar aspirar a un paso más allá, a que esto no se quede, oye, que sé que son muchos oyentes que tenéis, ¿no? Pero que esto sea una onda expansiva que llegue a toda España y que dentro de 5 o 10 años yo creo que todo el mundo invierta. Yo creo que ojalá eso ocurra. Eso es parte también de nuestro objetivo, ¿no?
Sí, eso se está trabajando en eso tanto nosotros como ustedes, entonces seguro que se llega. Yo, volviendo un poco a la experiencia que han tenido los inversores históricamente en este país, yo te quería preguntar si crees que la gente pierde dinero porque invierte mal o porque el sistema está diseñado para que lo hagan. Yo creo que la razón por la que los inversores no hacen dinero en general, o porque hacen menos dinero del que deberían, tiene que ver por el comportamiento del propio inversor. No tiene que ver con los productos financieros. Tiene que ver principalmente por el market timing. Yo creo que el market timing probablemente sea el enemigo número 1 del inversor normal. ¿Por qué lo dice? Porque si entramos ya en materia y entendemos cómo funcionan los mercados, realmente el inversor recibe rentabilidad a medida que pasa tiempo en el mercado, ¿vale? Es decir, en el muy, muy largo plazo, y voy a simplificar, en el muy, muy largo plazo, pues uno puede esperar que se hubiera recibido alrededor de un 4% en bonos anualizado y depende de qué mercado, depende de qué periodo, pero llámalo un 8% en renta variable en el muy, muy, muy largo plazo, ¿vale? Estamos hablando de 100 años, ¿vale? Medias históricas. Vale, entonces, con estos números, con ese 4,88%, si lo anualizáramos y utilizáramos el interés compuesto, los números que ya se sustraen, voy a utilizar el de renta variable, ¿no? Para que el número sea más grande, simplemente para que se vea el poder tener interés compuesto, ¿no? Pero un 8% a 10 años, que es alrededor de un 150, más o menos. A 20 años es un 300 y pico por ciento, casi 400. Pero es que a 30 años es un 1000%. Es decir, tú no necesitas realmente rentabilidades que yo sé que se oyen. Y oye, es fácil ver a Warren Buffett y escuchar que ha hecho un 20% anualizado, ya, pero es que Warren Buffett hay uno. Sí. Y yo soy de la impresión de que no va a volver a haber nunca uno, porque me parece que hacer más de un 20% en 6 décadas yo creo es imposible. Bueno, es posible porque lo ha hecho él, ¿no? Sí. Pero no tengo la sensación de que no se va a volver a repetir, ¿no? Pero ya con un 8%, a 30 años somos capaces de hacer un por 10. A 30 años, un por 10. Entonces, si nosotros tuviéramos un 10.000, son 100.000. Si tuvieras 100.000 es 1.000.000. Oye, pues una inversión de 100.000 a 1.000.000, además sin tener que hacer una apuesta específica, simplemente poniendo el dinero en el mercado de manera global, sin hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El inversor eso no lo entiende. El inversor cree que las rentabilidades se hacen decidiendo si tenemos que pensar si el mercado está caro en el 2025 o está bajo, si deberemos estar en el mercado, si no deberíamos estar, si el 2026 va a ser bueno, si el 2026 va a ser malo, qué sector va a ser el bueno, qué sector va a ser el malo, inteligencia artificial, estamos gastando demasiado, productividad. Es decir, hay tantas... Si va a haber una guerra, podríamos estar todo el día aquí hablando de potenciales. Entonces, la realidad es esa. La realidad es que y además... se han hecho bastantes estudios al respecto, nosotros también hemos hecho el nuestro, ¿vale? Pero se han hecho estudios y yo era muy conocedor acerca de los estudios en Inglaterra. La curiosidad es que cuando vi los estudios en España son exactamente los mismos. Es decir, el inversor normalmente, los habréis visto la típica gráfica, donde el inversor compra la parte de arriba y vende la parte de abajo. Porque normalmente tú no eres capaz de entender dónde estás en el pico, ¿vale? Es decir, no eres capaz. Y sobre todo, las noticias cuando te llegan a ti es tarde. Cuando a ti te llegan las noticias de que comprar oro, pues es tarde. Cuando te llegan las noticias de que comprar Bitcoin, generalmente es tarde, ¿no? Entonces, es decir, siempre vas... la noticia... cuando llega la noticia es noticia antigua, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos precisamente lo que había ocurrido con el inversor español, en la crisis financiera, vimos que lo que hizo el inversor en el 2008 fue empezar a vender. De hecho, del 2008 al 2012... ¿vale? Hubo 100.000 millones de euros de salidas en ese periodo, ¿vale? Y el dinero no entró hasta el 2013, mucho después de posterior a la recuperación. Es decir, el mercado fue cayó a prácticamente un 40-50% y después no entró hasta que ya vio signos claros de que la cosa estaba mejor, pero ya era tarde, porque el mercado había recuperado, ¿no? Entonces nosotros hicimos un análisis y vimos que había perdido la mitad de la rentabilidad. Si hubiera sido, no lo sé, hablo de memoria, ¿no? Porque tenemos un blog donde hemos hecho este análisis, ¿no? Pero si a lo mejor la rentabilidad era entre un 6 y un 7% anualizado, lo que poscrisis financiera a 10 años o algo así te daba una rentabilidad por encima del 100, el inversor
que hubiera vendido, hubiera comprado, ya ha obtenido la mitad de rentabilidad, ¿vale? Entonces, es una señal de que claramente es mejor estar invertido que estar vendiendo. Y por supuesto pensarlo, si lo vendes, si vendes ante la caída, después tienes que pensar cuándo entrar. No es tan fácil, porque las cosas cuando ya ves que van bien, el mercado se ha recuperado. Entonces es que como que siempre vas detrás de la noticia, porque tú no eres capaz de anticiparte a precisamente esa noticia, ¿no? Entonces, yo ya digo, el número 1 yo creo que es el market timing. Sí. Yo sacaba este libro porque en este libro, que es de Terry Smith, que bueno, es un gestor que ha batido al mercado durante creo que casi 15 años, de los pocos que lo han conseguido, y tiene una frase que dice que solo hay 2 tipos de inversores, los que no saben hacer market timing y los que no saben hacer market timing. O sea, es una frase que, o sea, este inversor para mí me cambió la vida, la forma de verla y de ver la inversión y demás. Y es muy curioso porque es que la gente se piensa que es muy fácil el comprar abajo y vender arriba, por así decirlo, pero es que te pones a pensar, por ejemplo, el caso del COVID es el más clarificador que yo creo que existe, en el que te dan un periódico el 1 de enero y te dicen que en marzo va a haber una pandemia y que, bueno, y tú lo vendes todo, por así decirlo, ¿no? Totalmente. Y te pierdes una recuperación increíble, donde creo que el S&P 500 hace un más 18% ese año. Entonces, por simplemente tratar de creerte más listo, incluso sabiendo lo que iba a pasar, tenías mejor resultado estando invertido. Totalmente. Tengo que decir que a Terry lo conozco hace muchos años, incluso he estado en reuniones con él, porque antiguamente fuimos, bueno, ese es en otra vida, pero cuando yo estaba en Londres utilizábamos su fondo dentro de la cartera discrecional. Y su fondo, si no recuerdo mal, lo lanzó en el 2011 o 2012. Sí, 2011. Noviembre de 2011. Y fuimos de los primeros en los que invertimos, y además estuvimos en una sala y, o sea, conozco su filosofía de inversión muy bien. Pero estoy completamente de acuerdo, porque además lo curioso con lo que has mencionado es el efecto siguiente, y es que en general los peores, y eso también hay mucho análisis al respecto, los peores días del mercado y los mejores días del mercado están juntos, tienden a estar juntos. Entonces, si tú reaccionas ante algo negativo, te pierdes una recuperación. No siempre es así, pero tienden a estar juntos. Y se ha hecho muchos estudios al respecto, no sé si lo habéis visto, las típicas gráficas de si te pierdes los 5 mejores días del mercado, las rentabilidades bajan mucho, bajan muchísimo. Entonces, el problema que tienes, y si queréis el interés compuesto como yo me lo creo, el interés compuesto, hay 2 números que importan, ¿no? Uno es la rentabilidad anualizada, claro, o sea, qué rentabilidad ha obtenido en el periodo. Pero creerme que el más importante es tiempo. Es mucho más importante que el número. No voy a decir que no sea importante, mejor un 10 que un 5, no digo que no. Pero si haces un 10% anualizado durante 10 años, te sale un buen número. Pero si haces un 5 anualizado durante 30 años, va a ser muchísimo más grande que el 10% anualizado durante 10 años. O sea, no todo va del número anualizado. El tiempo en el mercado es tu mayor, desde mi punto de vista, es tu mayor amigo. Y sobre todo, ahí es donde va la parte educativa, simplemente tienes que ver métricas como la probabilidad de perder dinero cuando uno lleva invertido a partir de 3, 4, 5 años. La probabilidad de perder dinero estamos hablando de que es bajísima. Es en plan de un 3, 4, 5, 6%. A medida que va pasando el tiempo. Esto es simulando, si cojo los últimos 100 años de bolsa y cojo todos los periodos de 3 años y simulo cuántos, la probabilidad es bajísima. Es decir, en periodos de 3 años consecutivos es muy raro perder dinero. Y ¿vale? aquí se creo que es imposible ya, ¿no? O hay ceros por ciento. Claro, exacto. Entonces, a medida que vas avanzando del periodo temporal, ese número va siendo ridículo. Hasta el punto en el que ya la probabilidad de ganar dinero es el 90 y altísimos por ciento, ¿no? Entonces, para mí, y eso es otra vez siempre volvemos a lo mismo, la parte educativa, pero es que, y perdonar que seguro que tenéis conversaciones mucho más interesantes de empresas y tal, pero yo es que creo que estamos hablando de la esencia de lo que es invertir. Para mí, invertir no es apostar. Para mí, y esa es una diferencia clara. Tú si apuestas, tú vas al casino y ahí, ¿cuál es la probabilidad de ganar dinero en el casino? No lo sé, pero vamos, yo creo que es baja, ¿no? Por eso los casinos tienen dinero y por eso son negocios, ¿no? Porque probablemente, pues siempre lo de la casa siempre gana, está pensado pues para que tú ganas, o las tragasperras, además incluso se puede incluso, si veis las etiquetas pequeñas, poner la probabilidad. Es decir, está pensado para perder dinero. O sea, perdón, para ganar ellos dinero, para el consumidor perder dinero. Pues es que resulta que la inversión es al revés. La inversión es que cuando tú pasas más tiempo en el mercado,
la probabilidad es mayor. Entonces es muy diferente invertir de apostar. Y yo creo que esa es precisamente la barrera que tenemos que romper, que es la de invertir y no apostar, la de que todo el mundo se sienta a gusto sabiendo que invertir no es apostar. Y claro, para eso, modelos como el nuestro, de diversificación, de bajo coste, donde a lo mejor no necesariamente se enteran de todas las empresas, a lo mejor no quieren saber cómo funciona el SP500, a lo mejor no quieren saber qué diferencia hay entre SP500 y emergentes, ¿vale? A lo mejor muchos de vuestros oyentes sí, pero habrá mucha otra gente que no, ¿no? Pero por lo menos saben los principios básicos. Largo plazo, rentabilidades, interés compuesto, bajos costes. O sea, hay una serie de atributos que yo creo que todo el mundo debería conocer, ¿no? Y gracias por invitarme para poder chillarlos y poder asegurarnos de que todo el mundo los conoce. No, yo creo que comentaste justo las dos palabras que tenía apuntadas en el teléfono, para no olvidarme, que es la de principios básicos. Tú comentabas como que a lo mejor habíamos tenido conversaciones más interesantes. Yo creo simplemente que para saber de verdad, o sea, ser exitoso en algo tienes que conocer bien los fundamentos básicos y los principios básicos para como esas 2, 3, 4 cosas que si lo haces con frecuencia y no te equivocas, pues es muy improbable que lo hagas mal. Entonces, creo que es la parte más importante de todas esas, principios básicos. Y te quería preguntar algún consejo para la gente para no vender, básicamente, para ser capaz de que el mercado caiga un menos 20, menos 30%, porque llegará, y cómo pasar por ahí sin problema, incluso comprar más en las caídas. Quiero recalcar lo que has dicho, ocurrirá. Por favor, aceptemos que los eventos de mercados de menos 10, menos 20, menos 30 son más normales de lo normal. Los menos 40, menos 50 no son tan normales, ¿vale? Eso ya te tienes que ir a momentos específicos en la historia. Pero que haya correcciones de 10 o 20% es un proceso completamente natural. Nosotros aceptamos eso, o yo, por lo menos, yo acepto variaciones en mi patrimonio porque llega un momento en el que yo sé que ese patrimonio va hacia arriba. Ahora, si lo veo en periodos a 3, 4, 5 años, veré que hay movimientos de sierra muy hacia arriba y muy hacia abajo. Lo acepto, ¿vale? Entonces, claro, aquí es difícil. Porque una cosa es hablarlo, una cosa es estudiarlo y otra cosa es estar en el momento. Sentirlo, ¿no? Sentirlo, meterte en tu aplicación donde lo veas y ver que si tenías un valor, ahora tienes un valor mucho menor, ¿no? Yo creo que es aceptarlo, saberlo al principio. Te tienes que decir que eso puede ocurrir, no pensar que la renta variable es segura. O sea, uno tiene que aceptar que eso puede ocurrir en cualquier momento y uno también tiene que decirse a sí mismo que cuando eso llegue voy a estar tranquilo, si puedo voy a poner más dinero, pero como mínimo me voy a mantener invertido. Si no soy capaz de mantenerme invertido, y eso yo creo es una pregunta que toda persona nos deberíamos hacer, ahí es donde distintas clases de activos entran desde el punto de vista conceptual. Eso indica, con independencia de otras, estoy simplificando, hay muchas más variables, no quiero empezar a decir cómo se construye un perfilado de riesgo, ¿no? Pero digamos que si yo no soy capaz de tolerar, si yo ante una caída de esa magnitud vendo, yo no puedo tener mi patrimonio en renta variable. Porque renta variable tiene más rentabilidad en largo plazo, pero si a la primera caída viene y yo vendo, no soy capaz de hacerlo. Entonces, yo diría... el aportador regular parece que no, pero yo creo que eso es un comportamiento muy sano, porque claro, como tú no dependes de poner el dinero en un momento específico en el tiempo, sino lo que tú vas haciendo es comprando en el mercado, realmente si lo piensas te da igual si baja. Porque si baja el mercado, pues tú vas comprando todos los meses, ¿no? Entonces, yo creo que si algo se puede hacer desde el punto de vista del inversor, de algo que pueda hacer, quizás sea el ir aportando regularmente, ¿no? Pero siempre tener un poco de dinero para si el mercado cae, a lo mejor es una manera también de decirte que tienes un plan ante ese evento que ocurra. No lo he pensado así, pero tiene mucho sentido. Oye, pues o aporta regularmente, o en el caso que no te quieras regular, oye, pues me dejo 10.000 o me dejo 1.000, oye, depende de cada uno, ¿no? De las posibilidades de cada uno. Aquí el mundo, o sea, a unos de 1.000 le parece una barbaridad y a otros le parece muy poco, ¿no? Pues el dinero que tú tengas, que esa es otra cosa que también hay que romper, ¿eh? Que tienes que ser rico o tener mucho dinero cuanto antes, y parece que no, pero simplemente eso lo podéis hacer vosotros, pero coger 100, 200, 300 euros al mes durante un ciclo de 10, 15 años, pues llegas a 250.000 euros, cuando a lo mejor 100 o 200 o 300 no es tanto.
¿vale? Entonces, o sea, yo creo que es, pues multiplícalo en el tiempo, ¿no? Con una buena rentabilidad. Verás que llegas a unos números fantásticos, ¿no? Entonces, no pensemos que esto es algo que solo sea para la gente que le ha tocado la lotería o aquellos que tienen 50 años y que tengan, qué sé, 100.000 euros en el banco. No es verdad, ¿no? Entonces, el aportador, pues ya digo, aportar regularmente puede ser una manera, pero yo creo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ya digo, cuando invertimos es, oye, 100% renta variable tiene riesgo, ¿cómo voy a actuar? Y oye, como si te haces un sobrecito y te pones una serie de claves, ahí ya no me meto, ¿no? Yo lo viví, la primera que yo viví grande, bueno, cuando empecé mi carrera muy difícil hacer dinero porque era precrisis financiera y hubo un periodo muy, muy turbulento donde cada año ocurrió una cosa, o sea, era muy, no como post-crisis financiera, y después llegó la crisis financiera donde prácticamente vi caídas de 40-50% en todos los activos, eso fue como para ver, y donde además incluso la gente que compró no vio recuperaciones rápidamente, ¿no? Y después vino evidentemente la recesión, ¿no? Que vino, ¿no? A nivel global, ¿no? Por lo tanto, ya digo, no creo que haya una... O sea, yo creo que tú tienes que buscar lo que funciona para ti. O sea, perdonad, pero es que no creo que haya una solución para todos. Yo creo que lo que funciona para ti no funcionará para ti y a lo mejor no funciona para mí. Disculpa por la interrupción, pero tengo algo muy importante que contarte, y es que nuestros amigos de Finicens tienen un regalo muy muy especial para la comunidad de Waterstocks. Y es que si entras desde el enlace que tienes en la descripción, vas a poder invertir en los mejores fondos indexados de todo el planeta por tan solo 1.000 euros de inversión inicial. Y lo mejor es que si entras justo por ese enlace, te van a regalar durante el primer año 12.000 euros sin comisiones de gestión. Es decir, los primeros 12.000 euros no tienen ningún tipo de comisión de gestión aplicada. Por lo tanto, te recomiendo que aproveches el regalo y, dicho esto, disfruta del episodio. De hecho, yo creo que para las personas que le dan tanto miedo esas caídas y que tienen que vender porque se sienten, bueno, pues eso, no duermen por la noche, yo creo que lo mejor es la inversión indexada, evidentemente. Y aprovechándote de que te tenemos aquí, quería que nos explicases qué es realmente la inversión indexada. Vale, como creo que he sido de los pocos que habrá, o uno de los primeros que hacer indexada, voy a intentar explicaros desde sus comienzos, porque a mí me ayudó mucho a entender la indexación cuando vi el recorrido histórico, ¿no? De la indexación. En los años 50, más 60, empezó a haber una revolución en Estados Unidos, cuando había gente muy inteligente que empezó a darse cuenta de que la mayor parte de los gestores estadounidenses, ¿vale? Que la gente que llevaba dinero, nunca era capaz de batir al S&P500. Todos los años. El S&P500 estaba por encima y ellos estaban por debajo. Entonces empezaron a cuestionar cómo es posible que nosotros estamos pagando fees, comisiones, y resulta que el S&P500, que se supone que es un índice bursátil, tonto, ¿no? Entre comillas, pasivo, no hace nada, y yo te estoy pagando a ti mucho dinero, que tienes muy buenas oficinas y un buen coche, y no eres capaz de ni siquiera estar cercano, ¿no? Entonces, yo lo veo como la primera gran revolución fue los índices, la creación de los índices. Gracias a los índices podemos comparar. Si no, pues tú tendrías que hablar con alguien, pero no sabrías las rentabilidades que has hecho, ¿no? O sea, los índices nos dan una referencia, ¿no? Además, una referencia que lo ponen en... bueno, sabéis que los índices es sencillamente la representación de un grupo de empresas, ¿no? Normalmente se hace por mercado de capitalización, es decir, cuanto mayor grande es la empresa, mayor peso tiene en el índice, ¿vale? Y entonces a ti se te resume en un número. Eso lo vemos todo en la prensa, lo vemos en las noticias, donde es muy común pues decir, oye, Inditex que sube un 1%. Pues bueno, sabemos que el grupo de empresa española que tiene Zara pues ha subido un 1%, ¿vale? Entonces, ese grupo de personas empezó a pensar, ¿y si creamos un producto que replique al índice bursátil? Si creamos un producto que replique el índice bursátil, si la mayor parte de los gestores estadounidenses no son capaces de batir el índice, pues voto a todos los gestores. Y así es como surgió creo recordar que el primero fue no fue Vanguard, aunque la gente crea que es Vanguard, pero fue si no me equivoco, fue el plan de pensiones de Samsonite, la empresa de maletas, que no intentó hacerlo el S&P500, lo intentó hacer a la bolsa neoyorquina y después pasó al S&P500, pero yo creo que fue por el 1970 y poco, ¿no? Evidentemente después vino Vanguard, ¿no? Vino Jack Bogle, donde evidentemente lo cogió, lanzó su primer fondo
que de hecho le tuvo un montón de críticas, le llamaban antiamericano, comunista, tienes que aspirar a lo mejor y no aspirar a ser de la media. Hubo un montón de críticas, ¿vale? Él tenía previsto sacar el fondo con 150 millones, ¿vale? Y solo lo sacó con 14 millones de dólares. Y él mismo se dijo que era el mayor fracaso hasta la época de alguien que había intentado sacar un fondo de inversión, ¿vale? Se vio como un fracaso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a partir que pasaron las distintas décadas, tardó, no sé si recuerdo que fue como 8 años en llegar a los 100 millones, después de 100 millones a 1 billón, creo que a 1.000 millones creo que tardó como 4 años menos, y después fue multiplicándose hasta que ya Vanguard ya sabemos que es la segunda gestora más grande a nivel global, ¿vale? Entonces, la indexación surge porque, ya digo, en los 60 se dieron cuenta donde la mayor parte de los gestores no eran capaces de batir al índice. Vale. Ahora vamos al 2025, ¿vale? Pudiera ser que la tesis de inversión que tenía en los años 60 fuera válida y que en los últimos 60 años todos los gestores pues han aprendido la lección, ¿no? Han hecho cursos, la educación ha mejorado, son buenos inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pues tenemos la suerte de contar con... y esto es algo que quiero que todos los oyentes, y si posible vosotros a lo mejor lo podéis poner para que lo accedan, ¿no? Pero SPIVA, S-P-I-V-A, ¿vale? Que es un informe que hace Standard & Poor's, el mismo que hace el S&P 500, ¿no? Y donde SPIVA creo que era S&P Index versus Active. ¿Vale? Es SP de Standard & Poor's y ya digo Index versus Active, ¿no? Y lo que hace es coge a todos los fondos de inversión y los compara con el índice donde estos fondos de inversión, o sea, los categoriza los fondos de inversión y los compara con el índice que para poder comparar si ha hecho mejor o peor que el índice, ¿no? Por ejemplo, y además eso lo hacen por regiones. Cogen Europa y dicen, a ver, vamos a coger todos los fondos europeos que han invertido en renta variable europea. Los comparan con el índice. Todos los fondos europeos que invierten en renta variable global, los comparan con un índice global, ¿no? Y entonces los números parece como si los hubiéramos inventado nosotros. Es que son tan rotundos que es que por eso digo que es que tenéis que... A mí me despertó y me cambió mucho la vida, ¿no? Por cómo yo veía que el mundo de la gestión activa, ¿no? Y por ejemplo, en Europa, fondos europeos, a 10 años... ¿Vale? Renta variable global, que yo miro siempre los datos a largo plazo porque a mí un año me parece un poco más aleatorio, ¿no? Me parece una cuestión más de, oye, pues he decidido estar en el mercado o fuera, ¿no? Es decir, puedo tirar una moneda al aire y puedo batir al mercado si acierto si es un año bueno o malo, ¿no? Eso no dice nada acerca de mi capacidad para hacer dinero en un ciclo de 10 años, ¿no? Por tanto, y los datos a 10 años son 97,4% de todos los fondos europeos que invierten en renta variable global no baten al índice, ¿vale? El 97. El 97,4%, ¿vale? Eso es, de los 1.000 y pico, 1.000 poco, que había hace 10 años, estos son datos a cierre de... Yo siempre los miro años completos, ¿vale? Esto es a cierre del 24, ¿vale? Pero claro, o sea, de los 1.000 fondos que había una década antes, ¿no? Porque hay que tomar datos de un año, solo una decena bate al índice. O sea, 12 bate al índice de 1.000 y pico. Entonces me diréis, o sea, ¿cuál es la probabilidad que tiene un inversor de a pie de seleccionar a esos 12? Yo diría, es prácticamente imposible. Y además, eso es curioso porque es verdad que los números cambian. Estos son fondos europeos, ¿vale? Fondos, pero no que invierten en Europa, sino fondos europeos que invierten en renta variable global, ¿no? Tú eso lo puedes hacer puedes hacerlo por cada una de las regiones. Te puedes ir a Estados Unidos, el número es 70, 80. Te puedes ir a Escandinavia o donde sea. Te puedes ir o sea, puedes irte a distintas regiones en el mundo y siempre ves un número que está 70, 80, 90. Es decir, son números altísimos. Entonces, eso nos dice que los mismos números que hicieron que Jack Bogle lanzara en 1974, si no me equivoco, el Vanguard S&P 500, son tan válidos ahora en el 2025 como lo eran en los años 70 en Estados Unidos. Es decir, al final es muy difícil batir a un índice, porque al final
pensar que también la gestión activa, por supuesto, es teniendo en cuenta las comisiones, ¿no? Es decir, tiene que ser neto de comisiones, ¿no? Pudiera alguno de sus oyentes decir, oye, pero de vuestros oyentes decir, oye, pero si sabemos cuáles son esos 12, muy fácil. Vamos a ver cuáles son esos 12, invertimos en los 12 y hacemos una cartera de los 12. La dificultad es que también ha habido mucho análisis al respecto acerca de esto. Morningstar creo que es el último que lo ha hecho, donde precisamente analiza esta cuestión y donde la probabilidad de que un gestor que está arriba siga estando arriba es muy, muy, muy baja. El primero tiende a ser en el cuartil, se divide por cuartiles las posiciones, ¿no? Tiende a pasar a la tercera, al tercer cuartil y después intercambiarse posiciones, ¿no? Pero es muy difícil que alguien que está en la parte de arriba siga estando en la parte de arriba, ¿no? Ya sea porque a lo mejor el expertise ese, imaginaros un gestor, que yo no discuto que no haya muy buenos, ¿no? Imaginaros que su experiencia, su expertise no está en ese tipo de acciones. Pues a lo mejor hay un ciclo malo. Tú eres value, por ejemplo. Pues fíjate el ciclo que ha habido malo de value post-crisis financiera. Growth era claramente el lugar donde estar, no value, ¿no? Pero value, pre-década crisis financiera, ha sido el lugar donde estar. O sea, de hecho, value ha batido a growth. Desde los últimos 40-50 años, value ha hecho mejor que growth, ¿no? Pero en los últimos 15 por crisis financiera hubieras preferido estar en growth, ¿no? Porque ahí están pues todas las empresas tecnológicas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser puramente por habilidad del gestor, ¿no? Por skill, sino puede ser sencillamente por el ciclo cambia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que lo tienes muy difícil. Entonces la indexación, ya digo, es es una apuesta segura. Y yo te quería preguntar por qué, o sea, el motivo por el cual esta estrategia vence al 97% de los gestores activos. Yo creo que primero es costes. Desde luego el market timing también. Es decir, tú al final estás pagando a un gestor para que él sepa, para que él controle sus emociones y tome las decisiones correctas, pero los datos nos dicen que eso no es así. Es decir, si el market timing funcionara, lo veríamos en los datos, ¿no? Veríamos que es importante entender que tiene que ser market timing neto de costes. O sea, tú no puedes hacer lo mismo que el mercado. Entonces, si haces lo mismo que el mercado, tu market timing no funciona, ¿no? Es decir, tienes que batir al mercado neto de comisiones, ¿no? Y vemos que los números, ya digo, no son así, porque si no, se verían los datos, ¿no? Y tercero, también realmente cuánto fondo de gestión activa realmente es de gestión activa, ¿no? Yo creo que hay mucho fondo de gestión que directamente, pues oye, compra al mundo, cobra mucho dinero y bueno, y es incluso peor que un índice, ¿no? Porque al final termina siendo algo caro y además donde precisamente no hay valor, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de cosas, de mala gestión, de costes, de market timing equivocado, etcétera, etcétera. Es que yo creo que está ese incentivo perverso a no alejarse mucho del índice, pero claro, así nunca vas a batir al índice porque eres el índice menos un 1,5 o 2% de comisiones. Nosotros hicimos un análisis hace ya unos años, lo que pasa es que yo creo que no ha debido cambiar demasiado, que es intentar desglosar de la rentabilidad que nosotros que esperamos que haya de Finicens frente a la media del mercado en el largo plazo, cuánto viene de costes y cuánto viene por otro tipo de factores. Y creo recordar que de la cartera 5 y la cartera 6, que teníamos un más 100% en rentabilidad acumulada, simulada evidentemente, ya veremos cuál es la que obtenemos en el largo plazo, pero que más o menos se traducía entre un 2 y un 4% de mayor rentabilidad anualizada que el mercado español, ¿no? De renta variable internacional. Pues la mitad venía de costes, venía porque nosotros tenemos unos costes pues 1 y pico menores que ellos, pero curiosamente la otra mitad no eran costes. La otra mitad puramente era asset allocation y el market timing. Es decir, es una muchísimo mayor eficiencia a la hora de invertir. El hecho de pues tener una asignación de activos constante y no cambiarla. El hecho de tener pues a lo mejor de tener una renta variable mucho más global. De tener distintas clases de activos. Es decir, muchas cosas que aportan mucho valor. O sea, no puramente todo es costes. Que creo que costes son muy importantes. Creo que costes es muy importante. Pero costes no lo es todo. Es decir, al final la diversificación es importante, ¿no? Yo te quería preguntar, porque mucha gente, y de esto también estamos realmente de acuerdo, el gestor activo tiene también un valor añadido en el que te explica lo que tiene en la cartera, lo que sucede, etc. Entonces yo te quería preguntar, en la inversión indexada, ¿quién le explica a ese inversor lo que tiene en lo que está invirtiendo?
Claro, eso es otra vez una pregunta, para mí, filosófica. Porque realmente, claro, tú puedes estar invirtiendo en el S&P 500 si tú sabes que estás invirtiendo en toda la economía americana. Entonces, ¿tienes que entender qué hace cada una de las 500 empresas? Bueno, puedes, pero de la misma manera que entonces tendrías que entender, entonces yo creo que es aspirar a que todo el mundo entienda todo exactamente lo que ocurre, yo creo que es imposible. Es verdad que un gestor activo puede explicar, pero si te das cuenta, los buenos gestores activos no dicen lo que tienen. Muchos son bastante ocultos en lo que tienen, porque no quieren, y cuanto más dinero tengan, más lo ocultarán. Porque cuando tú tienes 1.000 millones, intentas colocar a Terry Smith, aludías a él, Terry Smith siempre alude a las cosas que hace a posteriori, nunca dice lo que va a hacer a priori. ¿Por qué? Porque su fondo tiene, no sé qué tamaño tiene, pero más de 10.000 millones. 30 ¿no? billion, por claro. Bueno. Pues fíjate, al principio cuando yo conocí a Terry tenía 500. Digo para que veas, era pre-billón, ¿vale? Digo para que veas hace tiempo que lo conozco. Entonces, claro, lo que quiero decir es que tú al final cuando tú compras al final gestión activa, en muchos casos, sobre todo los gestores value en España, tú estás comprando al individuo, no estás comprando a las empresas. Lo que pasa es que es verdad que es verdad que a ti te gusta, yo creo que a muchos de nosotros nos gusta que nos cuenten, oye, pues por qué lo han hecho, cómo han comprado, cómo ven el mercado, ¿no? Y eso evidentemente también es nuestro trabajo de hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos nuestras pildoritas para evidentemente pues ir informando al cliente de lo que ocurre, ¿no? Pero yo creo que es una cosa entender lo que ocurre en los mercados, que eso sí lo hacemos, pues siempre, o sea, explicamos, oye, pues los distintos ciclos, lo que ha ocurrido con la inflación, el por qué se sube el tipo de interés, qué ocurre en los mercados, etcétera, etcétera. Pero claro, un indexado no puede hablar de empresas. No. ¿Por qué? Porque la última vez que lo miré en nuestra cartera, y eso es tomando todas las posiciones de todos los indexados que tenemos en la cartera, hay más de 20.000 activos individuales. Hay alrededor de, llámalo, entre 4.000 y 5.000 activos de renta variable y otros 15.000 activos de bonos individuales, ¿no? Entonces, no puedes hablar de todo, ¿no? Entonces, al final, y además es muy distinto, porque un gestor activo tiene que hablar de las empresas porque realmente está apostando a un subset, a una pequeña proporción. Y claro, yo te tengo que explicar a ti por qué esas 35 empresas van a hacer mejor. Si no, a lo mejor, si yo elijo esas 35 empresas y no te lo explico, tú a lo mejor no te fías de mí. Yo, la manera en que ¿por qué estás seleccionando a mí? No me estás seleccionando porque tengo 35 empresas. Me estás seleccionando porque yo te estoy dando una exposición muy eficiente al mercado global, a bajo coste, y donde además te voy a reajustar automáticamente con algoritmos, donde además voy a hacer las cosas que a ti te va a costar hacer. Por ejemplo, en el momento de que haya caídas, como el COVID, pues nuestros algoritmos rebalancearon. Nuestros algoritmos rebalancearon de los bonos, que se quedaron más o menos estáticos, hacia en el COVID, cuando cayó la renta variable, que tú aludías a ello en marzo, que cayó un 30%. Eso es lo que debería hacer un inversor racional, que es lo que se ha quedado, debería mandarlo a lo que ha caído mucho. Es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que ha caído mucho, sobre todo cuando ocurre de una manera, un shock brutal, lo hemos dicho a la vez, ocurre a la vez, es evidente que, oye, pues es como un péndulo, ¿no? Otra cosa es que de hecho, las peores caídas no son las instantáneas, son las que son graduales. Esas son... La que no te enteras. Son como la gota lenta, ¿no? Pues eso lo podemos hacer nosotros de manera automática, ¿no? Entonces, lo que quería decir con esto es que realmente nuestra propuesta es muy distinta. Yo entiendo que un gestor activo tenga que hablar de esas 35 empresas. Yo hablo más de macro, hablo más del mercado en general, hablo de la importancia de la diversificación, hablo de la importancia que tiene de tener muchos mercados. De hecho, nosotros tenemos todos los mercados de renta variable, prácticamente. El 90% del market cap lo tenemos en cartera. Y además, incluso por el sesgo que tienen los índices bursátiles, porque evidentemente tienes un sesgo a las grandes empresas, ¿no? El S&P 500, pues no, a las pequeñas no invierte, ¿no? Pues también tenemos una posición de small caps para tener precisamente empresas a las empresas del futuro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el prisma es parecido, pero muy distinto, ¿no? No, yo creo que, sobre todo, informa mucho de la parte del comportamiento, ¿no? De cómo comportarse y de
realizar las acciones correctas para tener rentabilidad. Yo creo que eso es un punto favorable porque nosotros siempre le preguntamos a los gestores si creen que su trabajo es simplemente batir al mercado, sino también un poco acompañar al inversor particular, a sus partícipes como tal, porque creo que tiene que estar por aquí. El señor este de aquí, que obtuvo un 30% anualizado a 15 años y la gran mayoría de sus partícipes perdió dinero. Entonces, te das cuenta de que no solo el trabajo de un gestor debería ser el batir al mercado, sino también hacer que sus partícipes se comporten de la forma adecuada. Y ahí te das cuenta que quizás el mayor valor del inversor no es batir al mercado, sino hacer que se estén quietos. Exacto. Entonces, con respecto a lo de ustedes, me parece interesante que en la indexación, que normalmente es un camino solitario, Sí. se aporte ese extra de acompañamiento, por así decirlo, Para de lo que que estén más ocurre. tranquilos y tal. Sí, sí. Sí, el caso de Peter Lynch con, si no recuerdo mal, era Fidelity, ¿no? Sí. Era Fidelity Sí. Magellan Fund. Sí. Es un caso extraordinario. Un poco más de una década, ¿no? 12 años, algo así, con Sí, unas sí. rentabilidades tremendas. Claro, la dificultad que tú tienes también con Value es que también puede haber pelotazos. O sea, pues también tú te pierdes los mejores años de un gestor y después has atraído a todo el mundo que entra en tu fondo y resulta que a lo mejor los buenos años ya están detrás de ti. Y entonces, pues eso es un poco, sin querer nombrar nombres, también ha ocurrido en España, ¿no? Sí. Con el fondo más grande que ha ocurrido, donde muchos de los inversores no han obtenido la rentabilidad. ¿Por qué? Porque los grandes años de los gestores value pues tuvieron lugar y después pues atraen, ¿no? Pero claro, tiene que haber uno que lo haga, ¿no? Para poder Yo creo que lo atraer, tengo ¿no? aquí a este también, ¿no? A ver. ¿Puede ser este? Sí. Bueno, lo enseño. Tenemos aquí todos los libros. Pero sí, pero es verdad que pues en los años 90, ¿no? Tuvieron unos sí. años, Sí. una década de los años 90 y principios del 2000, pues Impresionante. si lo veis, pues no se puede decir nada, ¿no? Ojalá todos nuestros familiares y amigos y toda la sociedad, Sí. o todo el dinero que hubiéramos tenido lo hubiéramos puesto en ese tipo, ¿no? En ese Sí, tipo sí, de sí. estrategia, pero claro que después, fijaros la década posterior, ¿no? Pues muy distinto, ¿no? Bueno, yo creo que sí, yo creo que hay que tener, no solo acompañar desde el punto de vista de estar invertidos, que por supuesto lo estamos, ¿no? Oye, creemos en la indexación y hay que estar en la indexación, o sea, todo nuestro patrimonio, amigos, familiares, por supuesto, sino que hay que estar completamente con el inversor. O sea, nosotros estamos para el muy, muy, muy largo plazo. Eso es una historia muy particular, ¿no? Porque fue 10 años, después lo disolvió, ¿no? Yo me veo aquí hasta que me jubile. O sea, yo me veo... Bueno, ya veremos, ¿no? No estoy firmando un pacto con... Pero yo me veo aquí hasta que me muera. Invertiré hasta que muera. Yo no tengo esa mentalidad que veo a veces en los mercados donde ven que, uy, llego a jubilación y me... No. Yo hasta que no tenga uso o razón es cuando no dejaré de invertir, ¿no? Por eso creo en la indexación. No porque crea... Yo creo que no somos enemigos, ¿no? Yo no tengo, o sea, no es que crea la indexación firmemente porque vea a los gestores activos como enemigos, sino precisamente porque creo que yo no dependo del acierto de nadie. Yo no dependo de que alguien se mantenga sano y coherente, de que sea capaz de replicar eso durante décadas y décadas. Yo necesito una estrategia de inversión que a mí me garantice, ¿vale? No me garantiza el número, yo no sé qué número voy a obtener, pero me garantiza que yo voy a tener una captura, un número muy grande, ¿no? No sé cuál es, ¿vale? Pues ojalá se parezca mucho a lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, ¿no? Entonces yo sé que a 30 años, cuando yo llegue a post-jubilación, pues voy a tener un capital importante, ¿no? Y eso creo que es imbatible. Yo creo que otras cosas requieren más de mi fe, requieren más de la confianza que yo tenga en una persona que tengo enfrente de mí. La indexación no la requiere. Requiere sencillamente... vuelvo a repetir, por favor, mirar los números de Spiva, que creo que son, a mí me abrieron los ojos, y de ver el mercado como es. Y te quería preguntar, ya por terminar esta parte de meterle un poquito de cizaña a la indexación y ver... Critícala, vamos a hablar de ello. Básicamente son las cosas un poco que están en boca de todos y demás. Sobre todo la parte de si crees que hay una burbuja en la indexación. Y, Vale. y sobre todo si afecta al descubrimiento de precios, por así decirlo. Interesante. Estas son cuestiones que yo he analizado mucho, he profundizado. Si no, pues estaréis preocupados, ¿no? Sí. Probablemente, ¿no?
Y aquí hay varios aspectos. El primero, hablemos de la burbuja, ¿no? Probablemente lo diréis por la concentración, ¿no? Probablemente lo concentra porque, por ejemplo, se habla mucho de las valuaciones elevadas que tiene, por ejemplo, el SP500, de las magníficas 7 y donde, por ejemplo, el SP500 pues tiene una gran presencia pues, si no recuerdo mal, el 30 y pico % está en empresas tecnológicas. Sí, ¿no? y que también se suele comentar como que ya hay más gestión pasiva que activa o cosas de este estilo, como que ya hay un auge de la indexación y si Sí. pueda estar habiendo una burbuja que afecta a los Y que precios. supuestamente eso retroalimenta que sigan aumentando de precio las primeras, o sea, Exacto. aumentando el market cap de las primeras y así. Pues vale, pues aquí hay varios ángulos. El primero, que es el que estaba comentando, es, y creo que he escuchado muy poco y de hecho yo públicamente no lo he hablado demasiado, pero me parece que es muy interesante pues llevarlo al mercado, a través de vosotros en este caso, es que uno cree que las rentabilidades provienen siempre, cuando se habla del 8% a nivel de 100 años y etcétera, etcétera, uno cree que las rentabilidades provienen de, digamos, de muchas empresas, ¿vale? Entonces ha habido un análisis que no me acuerdo de la persona, que después os lo paso para si lo queréis poner, también lo podéis poner en el canal, porque me parece muy súper interesante, que creo que es de un profesor en la Universidad de Arizona, ¿vale? Donde analiza en los últimos 90 años las rentabilidades de más de 28.000 acciones. Y la conclusión a la que llega, espero que estéis preparados, es que 86 empresas de las 28.000 son responsables del 50% de toda la creación del market cap en los últimos 90 años. 86. Yo me quedé helado. ¿De cuántas eran? De 28.000. ¿Vale? No solo eso, dice que el 97% de todas las acciones, no sé cuántos 97 de 28.000, creo que eran, no sé si es 96 o 97, pero es un número muy, muy grande. Solo han conseguido rentabilidades iguales a bonos del tesoro un mes. No. Entonces, claro, cuando yo veo el argumento de la concentración, es que a lo mejor no sabemos que las rentabilidades provienen de las empresas más exitosas. Es que a lo mejor las empresas más exitosas son tan exitosas que hay que tenerlas, pero a lo mejor el riesgo está en no tenerlas. Entonces es otro argumento a favor de indexación, porque como no sabes cuáles... Bueno, si alguien me dice cuáles van a ser las siguientes 86, a lo mejor no existen. A lo mejor las siguientes 100, en los siguientes 100 años, a lo mejor no existen, o a lo mejor sí, no lo sabemos, ¿no? Desde luego yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que a través de la indexación me estoy asegurando tener esas 86. No sé en qué grado, no sé evidentemente si las voy a tener desde el principio, pero sé que si yo tengo todos los índices a nivel bursátil los voy a tener. Por lógica. ¿Por qué? Porque las empresas que más éxito tengan serán las empresas que tengan mayor market cap y serán las empresas que aparezcan en los índices bursátiles. Por lo tanto, me puedo garantizar, si en los próximos 50 años resulta que las empresas tecnológicas no son las que dominan el sector, son, me lo estoy inventando, el sector salud o finanzas o lo que sea, yo me garantizo poder hacer esa transición de manera natural con la indexación, ¿no? Otro aspecto interesante, que se habla mucho de la concentración en tecnología. Siempre ha sido así. Perdón, no en tecnología, pero siempre ha habido concentración sectorial. Si nos vamos a los 80... yo esto lo he analizado varias veces. En los 80 es verdad que no había ninguna empresa, bueno, creo que estaba IBM, una empresa tecnológica en los 80 en el SP500, pero había 7 empresas del top 10 que eran petrolíferas, ¿vale? Pues los 80 era otra época, bueno, después del... donde precisamente pues donde dominaba la energía. Si nos vamos a la... hemos hablado... bueno, habéis mencionado Bali, ¿no? Pero si nos vamos a Warren Buffett, probablemente en los inicios de Warren Buffett había ferrocarriles. Si no recuerdo mal, había mucho ferrocarril y mucha aseguradora. Habría que ver si ferrocarril no resulta que en la década en 1900 a lo mejor eran las empresas que dominaban el sector. Pero precisamente porque en aquel momento el ser humano se dedicó a la construcción de vías para poder moverse, lo cual es lógico. Es decir, el ser humano tiende a concentrarse en distintos periodos. ¿Quién te dice a ti que en la próxima década no son las empresas que hacen robots que son capaces de coger la inteligencia artificial y crear robots para que todo el mundo veamos bien? Oye, pues, ¿te resultaría extraño
¿Os resultaría extraño que las empresas que dominan los siguientes 10 años fueran empresas que producen robots? A mí no, sinceramente. Que no lo sé si va a ocurrir, ¿no? Pero, entonces a mí, esos dos aspectos, tanto por el lado de, uno, ojo, no estoy diciendo que vengan, que pueda venir una corrección. Yo desde el principio he pensado que tenemos que aceptarlas y además no debemos hacer demasiado, ¿no? Al contrario de lo que dice la gente, que está enfocado en que debería estar prediciendo lo que va a ocurrir, ¿no? Pero porque creo que son naturales y además cuando se habla de las rentabilidades grandes que se pueden obtener, esas rentabilidades ya incluyen el hecho de que estamos bajando y subiendo. O sea, incluyen las bajadas, no solo las subidas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por el hecho quizás del por qué, vale, deberíamos estar preocupados, pero claro, si yo solo tuviera el SP500 en cartera estaría preocupado. Pero nosotros, por ejemplo, cuando hacemos carteras, oye, tenemos el SP500, tenemos Europa, tenemos emergentes, tenemos Pacífico, tenemos Global Small Caps, es decir, tenemos el 90% del mercado de capitalización. La persona que debería preocuparse, creo yo, es el que tenga el Nasdaq o el que tenga el SP500 nada más. Yo ahí sí estaría preocupado. Eso por un lado. Interesante habéis tocado la formación de precios. Ahí tenemos un antecedente muy interesante, porque realmente tenéis razón. El auge de la indexación, aunque yo os he contado anteriormente que se originó en los años 70, tardó muchas décadas en llegar a donde está. De hecho, la gran explosión de la indexación, tardó muchísimas décadas en llegar al primer billón. Pero después del primer billón a los 10 billones tardó muchísimo menos, ¿vale? Y, una década en lugar de las 4 décadas iniciales para el primer billón, ¿no? Entonces, es verdad que nos tenemos que fijar en crisis financieras, en shocks más recientes para poder ver, porque hay que ver cuando había mucha indexación, ¿no? Al principio había un billón español y ahora mismo hay mucho más, ¿no? Yo creo que estamos acercándonos, hemos superado los 10 billones hace tiempo, ¿no? Entonces, la formación de precios es interesante porque esto se ha analizado incluso con la parte, y además yo lo viví en las carnes, con la parte del COVID. Curiosamente, los precios, éramos capaces de obtener precios en el mercado gracias a los ETFs. Lo curioso es que a nivel de fondos de inversión y a nivel de empresas de otro tipo de conjuntos, no se obtenía liquidez tan fácilmente. Es gracias a los proveedores de los ETFs, gracias a BlackRock, Vanguard, etcétera, donde tuvimos pools de liquidez en donde el price discovery, como tú dices, porque la dificultad es que una cosa es la parte teórica y otra cosa es verlo en mercados de verdad. ¿Cuándo se puede ver esto? Cuando las cosas van mal. Cuando no hay mercado. Cuando tú intentas vender algo, ¿vale? Cuando mucha gente intenta vender algo y donde nadie quiere comprar, ¿vale? Tiene que haber otra parte, en la otra parte tiene que haber algo, tiene que haber mercado, ¿no? Y ahí, en la crisis, iba a decir crisis financiera, perdón, no se ha dicho crisis financiera, en el COVID, ahí es cuando vimos que el price discovery realmente estaba funcionando por el lado de los ETFs. ETFs porque son los fondos, entre comillas, la parte más mercado continuo, ¿no? Ya sabéis que los fondos indexados no operan en el mercado continuo, ¿no? Pero los ETFs sí, ¿no? Entonces, gracias a los ETFs tuvimos pools de liquidez y donde prácticamente te daban precio para saber el precio de las cosas. Bonos. El mercado de bonos estaba muerto. Uno no podía vender un bono. No había mercado para bonos. Porque además bonos funciona en mercados OTC donde tiene que haber otra parte. No es tan sencillo, ¿no? Pues gracias precisamente a que había ETFs, hubo un price discovery y hubo un momento en el que había un precio, ¿no? Entonces, curiosamente, la evidencia nos dice de que la indexación sí que está funcionando precisamente para eso. Y además, yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde debería llegar la indexación? La indexación puede crecer hasta qué punto. Mi respuesta es clara. La indexación seguirá creciendo en cuanto a que la mayor parte del mercado sigue siendo gestión activa y el 90 y pico % de que os he dicho antes deje de existir. Lo normal es que todo el mundo debería tener indexación hasta que solo quedaran los gestores activos. Los buenos, ¿no? Los buenos. Los que no digo que tengan que batir todos los años, pero donde, oye, pues puedas ver una rentabilidad decente. Entonces, solo con que hubiese un mercado muy pequeño, donde hicieran cosas distintas, sería suficiente para ya hacer el price discovery, porque el otro argumento es, oye, que creo que tú aludías a él, es, oye, si compras el índice, pues tú estás comprando las 500 empresas, tú no estás valorando qué empresas hacen mejor y cuáles son las expectativas, ¿no? Pero la realidad es que da igual, porque el mercado siempre te pone en tu sitio.
¿no? Es decir, si hay un profit warning y un Tesla hace mal, da igual que todo el mundo tenga indexación. Esa empresa va a bajar por una cuestión natural. Porque aunque solo haya una persona que lo haga, va a bajar el mercado, ¿no? Porque esa es la pregunta. La pregunta es, ¿puede haber tanta indexación donde si hay un profit warning en una empresa no cae? ¿No? Es decir, vale, pues yo me atrevería a decir que aunque el mundo estuviera dividido en 99,9, el mundo se movería por el 0,1. Yo pienso igual y esta conversación la hemos tenido también con un gestor activo, se llama Mérito Quintana, y en el que él tiene la creencia, bueno, nosotros también, de que hasta si existiera una mini tribu que pusiera, que quedara invirtiendo activamente, podría poner precios. Pero porque, o sea, yo creo que es un poco sentido común desde el punto de vista de, me niego a creer que porque mucha gente se indexe, la lógica económica o financiera se pierda de vista. Es decir, para el gestor, si la indexación altera precios y no hay flujo de capital hacia ciertas empresas, eso es positivo para ti de cierta forma porque esos activos se están quedando muy baratos. Sí. Y me niego a creer que la lógica, o sea, es que si no me dedico, hago de World Stocks una especie de gestora que se dedica a comprar empresas donde no llega capital que no hay índices, que no hay indexación. Pero además es que no tiene ningún sentido porque habría una arbitrariedad. Es decir, el índice reflejaría una realidad que no es la del mercado real y entonces ahí revertiríamos. Todo el mundo, todos nosotros diríamos, vamos a dejar de hablar, vamos a crear un fondo y vamos a hacer, ¿no? Y vamos a ver todas las noticias que están ocurriendo a tiempo real y vamos a poner un trade porque el índice es tonto, entre comillas, ¿no? Es decir, entonces no podría existir porque todos los capitales a nivel global, todos los hedge funds, todo el mundo haría eso. Es decir, ese momento lógicamente no puede existir. Es como si hay billetes en el suelo. Sí. Entonces tú dices, no, ¿por qué hay billetes en el suelo? Pues es que se recogerán hasta que no haya. Claro. O sea, yo creo que es un buen ejemplo porque es como tirar billetes por la calle y que nadie los recoja. Que es al fin y al cabo una empresa que vale 5 o vale 10 y se vende por 1. Pero en mis inicios que también he tenido la suerte también saber estrategias que hacían hedge funds en Londres en otra época también, no porque yo hubiera participado en uno, sino porque sabía lo que hacían. Mucho de eso funcionaba así y en el pasado había muchas más ineficiencias. Se trataba de buscar ineficiencias de cosas que no tenían sentido. Ejemplo, misma acción en dos mercados. Me lo estoy inventando. Pues a lo mejor había un gap entre las dos acciones y eras capaz de comprar en un lado y vender en otro. Y era lo mismo. Porque es lo mismo, es la misma empresa. Pues entonces, antiguamente había muchas ineficiencias. ¿Esas ineficiencias cuánto tiempo duran en el mercado? Nada. Porque las explotas hasta que llega un momento que no existen. Y muchas veces llega un momento que aunque las veas, aunque sepas que existen, netas de costes no existen. O son tan pequeñas que se esfuman. Entonces, yo creo que es más y ahí sí que tengo que hacer una pequeña crítica, pero porque lo he vivido durante más de 2 décadas, es que todos los años la indexación, o muchos años la indexación está por encima de la gestión activa, ¿vale? Ya digo, los datos que os he dado son bastante recurrentes. O sea, de verdad es que hay mucha solidez desde el punto de vista de gestión pasiva frente a activa, ¿vale? Los datos son tozudos y son todos los años. Entonces, claro, a los gestores activos siempre han salido en enero diciendo, vale, hemos perdido, pero este año va a ser diferente. Sí. Eso es algo que yo entiendo que hay mejores y peores momentos. Pero ya digo, nosotros no estamos en contra para nada de la gestión activa, pero sí que hay mucha gestión activa que deja mucho que desear. Antes diste un dato, eran 84 empresas, habían hecho la rentabilidad del 50% del índice. 86 puede ser, 86. Sí. 86 empresas que habían creado el 50% de la creación de valor del market cap. Y eso a mí me parece muy interesante relacionarlo con que un gran punto a favor de los indexados es que los ganadores, es decir, las empresas que más rentabilidad dan, puedes dejarlos correr. Porque en un fondo de gestión activa, te pasa el 10% de la cartera o lo que sea, ya tienes que cortarlo y se te pierde esa rentabilidad que te podría haber dado. Entonces, eso también es un punto a favor de la indexación, que puedes dejar correr a tus ganadores, cortas a tus perdedores. Sí, o sea, es verdad que también existen, es decir, el S&P 500, la construcción del S&P 500 también tiene sus propias reglas.
porque también sería bastante peligroso si tú lo dejaras completamente, o sea, no he hecho el cálculo, pero a lo mejor sería peor que el 30% desde el punto de vista de las empresas. O sea, las empresas tecnológicas son muy grandes. Pero claro, también para entenderlo, y con esto no estoy haciendo un caso para que no estoy diciendo que las valuaciones no valgan, ¿vale? Yo sé que sí que valen y son las que son. Pero yo creo que hay una razón por la que las empresas tecnológicas son tan grandes. Es que son auténticas ballenas de hacer dinero con negocios que son monopolios, donde absolutamente no tienen nada que ver con el 2000. En el 2000, en el .com, yo no lo viví, pero vi la parte del final, la parte después del .com. Ahí se lanzaron muchísimas empresas donde tenían business plan donde no había ingresos. Es que no había ingresos, nadie estaba ganando dinero. Tú miremos a ver lo que está haciendo Google, Apple, Facebook. El dinero que están haciendo es, pues todo el dinero que están haciendo a lo mejor es muchísimo más grande que todo el mercado en general, ¿vale? Entonces, la realidad es que hay un sentido para que tengan el tamaño que tienen. Otra cosa es, pues que a lo mejor están llegando a una fase de madurez, donde a lo mejor ya no están creciendo esos 20%. Los últimos años, yo es que no sé si seguís los trimestres, pues es que nunca bajaban del 20 y pico % de crecimiento. Todos los trimestres. Y ahora ya yo creo que en el siguiente ciclo veremos, pero a mí me da que van a estar por debajo del doble dígito, por una cuestión de madurez, ¿no? Llega un momento en el que eres tan grande que ya no puedes crecer un 20 y pico % todo el rato, un 30, ¿no? Cuesta mucho, ¿no? Y ya veremos qué ocurre con la inteligencia artificial. Pero yo creo que hay una gran diferencia con lo que ocurrió en el 2000 con lo que ocurre ahora. Es verdad que no sabemos qué es lo que va a ocurrir en los próximos años, ¿no? Pero yo creo que con la indexación tienes que aceptar tanto... O sea, lo que uno no puede hacer es aceptar la subida sin aceptar la caída. Tú quieres tener la subida de las tecnológicas, pero no quieres tener las bajadas de las tecnológicas. Yo creo que tú estás pidiendo estás pidiendo lo que no se puede. O bien no crees en ello, bueno, me parece lícito, vete a otra cosa. O si bien crees que tienes que tener una parte del mundo, tienes que aceptar que el mundo va bien y el mundo va mal. Pero en general, el mercado tiende a subir más que bajar. No sé si lo sabéis, que depende si lo miras en términos diarios, semanales o mensuales, pero el mercado tiende a subir un 58-59% las veces y a bajar el 40 y pico, ¿vale? Es decir, si yo voy a un casino en el que el rojo sale un 57, un 58 y el negro un 42, ¿qué haríais? Yo voy a jugar todo el rato en rojo hasta que no me quede dinero. Por una cuestión lógica, porque sé que el dado está trucado, ¿no? Y lo que sea, ¿no? Pues eso es mi manera de verlo, ¿no? Entonces sé, pero claro, hay que aceptar. Pero con esto no estoy diciendo que no haya burbuja o que no haya... Pues no lo sé. O sea, de hecho, vuelvo a repetir, yo creo que correcciones son naturales. Y además, estos máximos no me preocupan. Yo creo que una corrección puede hacer que gente que no esté en el mercado ahora vuelva a entrar. Es decir, oye, a lo mejor que no ha participado, pueda participar para después volver a batir otra vez máximos de nuevo, ¿no? O sea, para mí sería bastante natural. Te iba a hacer la pregunta directamente de si hay una burbuja en el S&P 500. Yo es que no dedico muy poco tiempo de mi día para ver si existe o no existe. Yo lo único que puedo decir es lo que probablemente habéis hablado muchas veces. Sí, las valuaciones son elevadas, pero no porque el mercado en general esté elevado, sino porque todas las empresas tecnológicas, sus valuaciones son muy elevadas, entonces la media te da elevada porque las tecnológicas son muy elevadas. Es verdad que estamos por encima de la media histórica. Pero bueno, yo creo que yo no sé qué opináis acerca de la inteligencia artificial, pero desde luego la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, con el desconocimiento de que no sabemos qué impacto tendrá, para mí es una revolución que yo no he visto en mi vida. Yo no he visto nada potencialmente tan revolucionario como la inteligencia artificial. Puede ser que se quede en nada, no lo sé. Puede ser que el valor no lo obtengan. Ha habido varias... Hace poco Goldman Sachs estaba intentando ver cómo del gasto que se estaba realmente haciendo, la productividad, intentar identificar la productividad y llevarla al presente. No sé lo que significa eso, pero creo que decían que en torno a entre 7 y 10 billones. Si el gasto es 1 billón,
pues como que 7 o 10 iba a ser la ganancia llevada al presente de la productividad en los próximos, no me acuerdo cuántos años. No lo sé, eso yo creo que es un cálculo que nadie sabe, ¿no? Pero yo creo que potencialmente es algo que puede cambiar completamente el mercado. Y que eso está echando gasolina al mercado para hacer unas valuaciones elevadas por parte del S&P 500 es obvio. Sin la parte de inteligencia artificial, no creo que el S&P 500 hubiera podido tener estas valuaciones que tiene, ¿no? Pero yo creo que se puede corregir de muchas maneras, porque uno tiene que estar en Estados Unidos. Estados Unidos es el mercado con más innovación en el mundo. O sea, no, tú tienes que estar, desde mi punto de vista, tienes que estar en Estados Unidos. Otra cosa es que tienes que tener más cosas. Yo estaría muy... Yo no podría dormir por la noche si tuviera el MSCI World, donde tengo un 70% en Estados Unidos. O donde tengo, o solo el S&P 500. De hecho, en el 2025 hubiera tenido una rentabilidad bastante mala, porque al estar, supongo que la mayor parte de la gente no está cubierta al euro, entonces como ha caído el dólar, pues hubiera tenido, aunque el S&P 500 está en un más 15, como el dólar ha caído un menos 13, pues resulta que el S&P 500 a mí me ha dado este año un 2, ¿vale? Entonces, mientras que si hubiera estado, por ejemplo, en Europa, hubiera tenido un 14. Emergentes un 14, Pacífico un 7, Japón un 7, no lo sé, por nombrar algunos, ¿no? Pero incluso bonos un 5, ¿vale? O sea, bonos del tesoro gubernamental cubierto a dólares ha hecho un por 2 del S&P 500 en dólares, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que estar diversificado. Es verdad que puede haber mercados que estén por encima, pero yo creo que precisamente a través de la diversificación tú puedes corregir eso, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo creo que algo interesante, ¿no? Yo he nombrado antes el .com, ¿no? Para decir que la situación actual era muy distinta sobre todo las empresas tecnológicas, ¿no? Pero algo que yo creo que puedo, y a pesar de no haberlo vivido, algo que yo puedo, o enseñanzas que yo tomo del .com es, ya en el 95-96, si no recuerdo mal, Alan Greenspan, que era en aquel momento el chair de la Reserva Federal Americana, ya dijo que el mercado estaba demasiado sobrevalorado, ¿no? Bastante parecido a lo que ha dicho Jay Powell recientemente, ¿no? Porque el mercado había subido un 80% y veía que las valuaciones eran excesivas. Pues bien, el mercado en los 3 años siguientes creo que hizo otro 150%, ¿vale? En los 3 años consecutivos siguientes, ¿no? Porque era el 96-97 hasta el 2000, ¿no? Y después, evidentemente, vino el batacazo. No digo que no. Vino el .com y fue 2000, 2001, 2002. Fueron 3 años de rentabilidades bastante negativas. Llámalo un 10-20% anual, ¿vale? Sí. O sea, bastante peor que el COVID, ¿no? Porque el COVID fue una V y esto fue caídas de 3 años consecutivos, ¿vale? Por parte del S&P 500. Claro, mi enseñanza es, si hubiéramos hecho a Alan Greenspan, después del 2003, si hubiéramos hecho a Alan Greenspan, ¿hubiéramos estado mejor o no que estar en el mercado? Y la respuesta es, hubiéramos estado mejor en el mercado. Porque después del 80% que hizo el mercado subió un 150 y después cayó un 50. Pero estoy mejor que habiendo estado fuera del mercado porque no me hubiera cogido ni la subida ni la bajada. Entonces, la moraleja para mí, con independencia de que no quiero decir qué es lo que ocurrirá, es los mercados en las partes bastante maduras del ciclo posterior hacen cosas bastante ilógicas. Entonces, la exuberancia tiende a ir muy arriba. Entonces, intentar, con independencia de que tú tengas razón, si te equivocas en el periodo temporal, o sea, tú puedes tener razón de que va a caer el mercado, sí, vale, pero si cae a 4 años vista, te has perdido 4 años de rentabilidad. Eso no ayuda. Entonces, tú tienes que claro, y esa es la dificultad del market timing. El market timing no va en anticipar lo que va a ocurrir. Va de anticipar lo que va a ocurrir cuándo va a ocurrir. Y yo creo que eso es imposible. Yo también opino igual. No, es que es imposible. O sea, y aunque fuera posible, no tiene sentido tratar de intentarlo, por así decirlo. Créeme que hay cientos y miles de inversores que lo intentan todo el rato. Sí, que no... Todo el rato. Todo el rato. O sea, la probabilidad de éxito es demasiado baja para ese retorno, por así decirlo. De hecho, en la lista Forbes no existe nadie que haga market timing y esté ahí. Es que, además, eso es un punto muy válido. Si hubiese alguien, estaría en las noticias diciéndolo. No, es que, fijaros que sé
No. De hecho, las historias son al revés. Warren Buffett te puede contar y en sus entrevistas, ¿no? De inversores con él que querían dinero rápido, que hicieron no sé qué y se quemaron. Y que un montón. Son casos puntuales, tipo Bill Ackman en el COVID, tipo Michael Burry en el 2008, que solo lo han hecho una vez Sí, y se vuelven legendarios por eso en ese momento concreto, pero ya está. Pero ¿cuántas calls han tenido? Quiero recordar que Michael Burry decía de comprar agua, ¿no? Que dijo nada más comprar, ahora compra... No, y en 2020. un montón de tweets de Sell Now. Sí, desde 2020, Claro, desde 2020 hasta ahora. En el 2023 creo que dijo que vendió. Ahora está con... Es verdad que después entró en China, ¿no? Donde a mí esa parte de China me parecía bastante que gran parte del mercado americano decía que era no invertible, ¿no? O sea que no sé cómo puedes decir no invertir en un cuarto de la economía global. Pero sí, a mí me... Pero volviendo al punto de las cosas que ocurren mal para el inversor, yo creo que lo peor que puede ocurrir es el empezar a invertir, que te salga bien y vender. Porque entonces ya tu memoria la has enseñado a que es gracias a ti. O sea, si tú entras en algo y vendes, te haces un 10, crees que ese 10% lo has hecho porque has entrado y has salido. Entonces te estás enseñando a ti mismo que esa es la manera de hacer dinero. Entonces es casi preferible, perdonad, no sé si lo veis como yo, pero casi preferible equivocarte para buscar y poner un plan que sea sólido. Pero si resulta que has acertado la primera vez que has invertido, tú a esa persona te dirá, no, porque yo he comprado, yo qué sé, he comprado en tal, yo me quité del COVID, yo después entré en este momento. No. Entonces, a ese inversor no lo vas a reconvertir. No lo vas a reconvertir. Yo que soy muy futbolero y tuve en mi época, 20 años jugando a fútbol por lo menos, y hay un entrenador que se llama el Loco Bielsa que justo hay una rueda de prensa muy famosa en la que él hablaba de que no está mal cuando haces lo correcto y te equivocas, no pasa nada, en plan, suele ocurrir, no siempre todos los procesos llevan al mismo sitio. Lo que está mal es premiar un proceso o un comportamiento incorrecto, porque entonces te crees que existen atajos y que ese va a ser por así decirlo, como el camino rápido hacia el éxito, o que has encontrado algo que nadie ha encontrado. Y lo mejor es darte la hostia, que nosotros creo que nos la dimos al principio, porque al fin y al cabo empiezas, tienes 19, 18, 20 años, y lo que quieres es, hasta que no adquieres un poco la mentalidad de largo plazo, que bueno, es lo que ponen las tasas estas, largo plazo invierte seguro, hasta que no adquieres esa mentalidad, como joven lo que buscas es el dinero rápido. Y hasta que no te metes un par de hostias, como nos la dimos nosotros, no entiendes que esto no va de invertir a corto plazo tratando de buscar un pelotazo, sino de hacer las cosas con un proceso correcto que probabilísticamente te dan la razón. El tiempo está a nuestro favor. Exacto. Invertir que no apostar. Antes de pasar un poco a la propuesta de valor de Finicens y todo lo que hacen ustedes y cómo indexarse y demás, te quería preguntar, primero, ¿qué opinan de esas décadas perdidas? Esas famosas décadas perdidas de estoy invertido en el S&P 500, imagínate, desde el 2000 hasta el 2010, creo que era la década más o menos por ahí, donde perdías dinero. ¿Qué se tiene que hacer si llegan décadas perdidas en bolsa? Diversificación. Yo soy tremendamente, y creemos en Finicens que la diversificación, porque tú no sabes qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Yo no lo sé. Podemos opinar, podemos poner probabilidades, podemos pensar qué es lo más probable y qué es lo menos probable, y poner aquí en una pizarra, pues, y podemos analizar las cuestiones que queramos, pero la realidad es que podemos estar equivocados por muchas horas que le dediquemos al asunto, ¿no? Buen punto, el que mencionas, el del 2002 al 2007, 8 años consecutivos. Es verdad que después vino la crisis financiera, pero quiero excluir la crisis financiera porque en la crisis financiera todo cayó. Del 2000 a 2007 el S&P 500 estuvo negativo. Japón estuvo en negativo. Europa tampoco hizo mucho mejor. En el S&P 500 quiero recordar que hizo un menos 20 o menos 30%. Pero en esos años, emergentes hizo un más 100. Propiedad, REITs inmobiliario que nosotros tenemos en cartera hizo otro más 100. Oro hizo bastante bien. Bonos gubernamentales hicieron bastante bien. Bonos corporativos también hicieron bastante bien. Entonces, fue una época perdida para renta variable en una zona geográfica particular. Que no una década perdida para todo el mundo en general.
Entonces, cuando tú analizas el mercado en general, en los últimos 100 años, es verdad que ha habido décadas perdidas. Japón pasó de ser el Made in Japan, donde todo el mundo, toda la tecnología venía de Japón, a de repente desaparecer, a ser una economía donde pues poco crecimiento, deflación, con un mercado bursátil que no hizo nada. El IBEX 35, que ahora mismo está haciendo muy bien y que ahora resulta que la verdad es que es la mejor bolsa europea, ¿no? Durante en los 3 últimos años el IBEX 35 era un lugar donde estar en Europa, ¿no? Pero de la crisis financiera hasta el 2018, o sea, estoy hablando de 10 años, hizo 0. De hecho, creo que hizo negativo. De hecho, gracias a los dividendos hacías 0. O sea, con los dividendos de un 4%. Creo que a nivel de precios el IBEX estuvo en negativo. Japón hizo... Entonces, es verdad que hay muchos, y también la bolsa estadounidense ha habido muchas décadas perdidas del 30 en adelante. Entonces, el secreto, creo yo, tiene mucho que ver con la construcción de carteras, tiene que ver con tú no puedes poner toda una apuesta en un mercado. Sí, Estados Unidos tiene mayor innovación, pero hay otros mercados que pueden aportar valor. El europeo este año está aportando valor. Y hay muchas empresas en Europa que también son importantes. Emergentes, quién sabe. Emergentes ha tenido de hecho, el ejemplo más claro de la década perdida reciente es Emergentes. El caso de Emergentes tiene gran parte de la población, tiene mucha más población que el mundo desarrollado. Tiene unos crecimientos económicos que son un por 2 o por 3 del mundo desarrollado. Pero aún así ha tenido una década perdida, donde las rentabilidades del MSCI y M han sido malísimas en la última década. Pues ya veremos qué ocurre con la próxima década. Por eso tienes que tener distintos mercados en cartera para que, con independencia de lo que ocurre en el mercado, tú tienes que evidentemente poner más dinero. O sea, hay que hacer un estudio donde poner más dinero, donde haya más posibilidades y tienes que ver el riesgo. Pero es a través de la diversificación donde tú puedes aliviar o corregir estos mercados donde quizás hagan peor. Si tú solo hubieras tenido en Estados Unidos este año, haces un 2. Nuestra cartera de rentabilidad global está casi un 10. ¿Por qué? Pero tenemos mucho Estados Unidos, pero es que tenemos otras cosas. Entonces, esa es la gran yo creo que la diversificación, que cuesta creerlo, porque creo que hay una gran generación donde, como ha visto solo lo mismo que decíamos acerca de ese inversor, donde empieza a invertir, que le sale algo bien y eso es lo que conoce. Claro, a alguien que hubiera invertido los últimos 5 años en el S&P500 se le puede culpar de pensar que el S&P500 es el mejor mercado. No, porque el S&P500 en los últimos 10 o 15 años es que ha hecho un 15% anualizado. O sea, que es un por 2 de lo normal. Pues claro, esa es la experiencia que ha tenido un inversor en los últimos 5 o 10 años ha sido esa. Entonces tampoco voy a venir yo a decirle nada, esa es su experiencia. Pero yo creo que hay que tener cuidado, yo tendría cuidado con pensar que lo que ha ocurrido se puede extrapolar hacia el presente, ¿no? Sería bastante natural que el propio S&P500 volviera a una senda más normal. Yo creo que el problema está en que la gente asocia la indexación con invertir en el S&P 500. Totalmente. Única y exclusivamente. Totalmente. Tipo, no, es que la indexación X, Y o Z, porque el S&P 500 va a tener una década perdida. Yo, sí, pero como tú bien dices, si estás diversificado, ese riesgo lo disminuyes. Sí, lo mitigas. Y se olvidan también de las aportaciones mensuales, en plan, sí, que estás comprando en todo el suelo abajo. Exacto. Plan, no es tipo compro aquí, o sea, y vendo aquí, claro, sino es compro aquí. Igual es una década perdida para el mercado, pero no para ti. Exacto. Y lo bueno que tienes con la indexación es que si realmente ocurre algo, si te crees que algo está realmente ocurriendo dentro de las tripas del S&P500, ahí podemos hablar de lo que tú dices, de lo que tú preguntabas antes de las acciones. Bueno, será porque las empresas tecnológicas dejen de tener esa presencia y hay otras empresas que la reemplacen. Claro. O sea, tiene que haber un movimiento de tierras donde vaya de algo a algo. Pues vale, pues puede ser que la inteligencia artificial... Imagínate que Nvidia, el valor no está en Nvidia. Porque eso ocurrió con las empresas de Internet, ¿no? Las empresas que cuando yo empecé mi carrera se pensaba que las ganadoras iban a ser las empresas de telecomunicación. Porque son las empresas que tenían los datos. Vale, ahora resulta que el dato ¿cuánto vale? Poco, ¿no? 5 euros te dan ¿cuántos gigabytes, no? Entonces, resulta que el valor añadido estaba en ¿qué haces con ese dato? Pues vino Amazon, fíjate lo que ha hecho, ¿no? Una empresa que se le llama logística, pero no es logística, es de tecnología, ¿no? Claro, exacto.
Pues fíjate lo que ha hecho, lo que ha creado, a través de Internet, ¿no? Sin Internet no hubiera podido hacer eso. O sea, si no hubiéramos tenido... Entonces, claro, si eso ocurre, pues oye, pues a lo mejor Amazon dejará de existir y vendrá otra empresa, pues que, pues a lo mejor es Elon Musk que se ha puesto a hacer robots. No lo sé, ¿sabes? Ya ha creado un Robotex, ¿no? ¿Cómo se llame, no? Es que se lo inventara él. Pero uno tiene que estar invertido. Yo creo que uno... oye, y ahí uno puede también... Yo no estoy diciendo con que uno tenga que tenerlo todo en un sitio, ¿no? Pero yo creo que la indexación... El caso para la indexación y el caso para alguien para tener una cartera indexada, yo creo que es muy sólido. Y ya pasamos a la parte de Finicens. Estamos hablando de que la indexación no es invertir en el S&P 500 solamente. Entonces, alguien como nosotros nos abrimos una cuenta en Finicens. ¿Cuál es el proceso, el paso a paso para crear una cartera bien diversificada y con el que poder multiplicar nuestro capital a largo plazo? Vale, nosotros al final todo comienza con un perfil de riesgo. Al final nosotros ofrecemos una serie de carteras. Tenemos 7 carteras indexadas. Van desde el 100% renta fija hasta el 100% renta variable, ¿vale? Y después, evidentemente, entre medias tienes mixtas. O sea, vas subiendo un poquito la proporción en renta variable. Eso dependerá de lo que salga en el perfilado de test, pues depende, oye, de tu plazo, de qué harías si la bolsa cayera, etcétera, de tu experiencia, pues un cúmulo de cosas, ¿no? También de la rentabilidad que quieres, ¿no? Pues si estás conforme con una rentabilidad moderada, pues no hace falta coger un 100% de renta variable, ¿no? Es decir, se ponen todo eso y ahí salen una serie de carteras y después, evidentemente, tú puedes seleccionarlas en base, o sea, nosotros te damos un perfil y tú siempre puedes ir de ese perfil hacia abajo. O sea, si por ejemplo yo te doy el perfil 6, tienes acceso al 6-5, o sea, te damos el 6, pero tienes acceso al 6-5-4-3-2. Si eres de tal un perfil 3, pues tienes acceso al 3-2-1, ¿no? Es decir, es como el perfil máximo, te da acceso a la cartera máxima, por decirlo, ¿no? Y a las de abajo, ¿no? Porque siempre puedes asumir menos riesgo, ¿no? Y todos nuestros clientes, con independencia de el nivel de riesgo que tengan, pues tienen la diversificación máxima que nosotros hemos definido con un estudio bastante analítico y cuantitativo de lo que es el mercado. ¿Qué hemos hecho? Pues intentar ver del mundo de la indexación todas las clases de activos que tiene sentido tener en cartera, ¿vale? Primero, empezamos con renta fija. Pues a ver, en renta fija hemos intentado poner distintas tipologías de bonos que funcionen entre sí. Pues hemos puesto bonos gubernamentales, bonos corporativos, bonos ligados a la inflación, bonos a corto plazo, donde bonos a corto plazo pues tienen mucho menos riesgo y tienen una mayor rentabilidad últimamente. Bonos ligados a la inflación, lo que ocurrió con el 22, donde, oye, pues hay una inflación, porque sabéis que los bonos pierden valor con la inflación, pues bonos ligados a la inflación te cubren de ese aspecto. Bonos emergentes, es decir, poner distintas tipologías de bonos para que podamos llegar a una rentabilidad razonable, pero la idea con la renta fija siempre es la de protección primero. ¿Vale? En Finicens nosotros vemos la renta fija como un elemento de protección, un elemento de calidad, de alta calidad crediticia, es decir, no vamos a... no sé si conocéis la parte de high yield, que es la parte más de abajo, pues nosotros no invertimos en high yield, invertimos en renta fija que tenga... la media está alrededor del 70% de toda la renta fija que invertimos está en AS, ¿vale? Es decir, la parte de arriba, ¿vale? AS, sabéis que la agencia de calificación. Claro, con independencia de que no son perfectas, como vimos en la crisis financiera, no voy a entrar en eso ahora. Mejor tener un AAA que tener un BBB, ¿no? Es decir, los A's mejor que los B's y los B's mejor que los C's y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí ya te digo, todo eso por parte de la renta fija, ¿no? 8 activos de renta fija tenemos, ¿no? Y después, tú decías lo de SP500, fíjate, ahora estoy hablando de renta fija indexada, o sea, que no tiene nada que ver con la renta variable, ¿no? Correcto. Y después en la renta variable tenemos el SP500, por supuesto, que es el activo más importante, pero después tenemos renta variable europea, MSCI Europe, tenemos renta variable japonesa, MSCI Japan, tenemos renta variable Pacífico, que es Australia, Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda, es decir, esa parte del mundo ex-Japón, o sea, Pacífico ex-Japón, pero desarrollado. Eso es el MSCI Japan, MSCI Pacífico. Después tenemos emergentes, MSCI EM, y después tenemos el MSCI, también el Global Small Caps, ¿vale? Que es empresas de pequeña capitalización, que como decía, como realmente con los índices bursátiles está sesgado
a las empresas más grandes, claro, empiezas a invertir cuando ya son muy grandes, pero a lo mejor quieres invertir en Tesla cuando es más pequeño, ¿vale? Entonces se trata precisamente de capturar también parte de, oye, aquellas empresas del futuro que no están tan maduras, que no están en la parte de arriba, pero que son muy interesantes. Y ahí estamos invirtiendo de manera global. En ese fondo estamos invirtiendo de manera global, más de 1.000 empresas y con unas rentabilidades muy, muy buenas en el largo plazo, ¿no? Y te iba a preguntar si las carteras se automatizan desde el punto de vista de los rebalanceos. Los famosos rebalanceos son automatizadas por un algoritmo y demás. ¿O es que ustedes dicen, pues no, ahora esto bajó, vamos a poner esto aquí, etcétera? Vale, reajustes automáticos para nosotros es muy importante, porque no deja de ser un valor, desde mi punto de vista, un valor súper importante, ¿no? Porque realmente esa es la gran dificultad que tiene un inversor a la hora de hacérselo él mismo, ¿no? No quiero decir, oye, a mí me parece muy bien que si decides comprar indexación y decirlo y tú quieres hacerlo tú mismo, me parece genial. Yo ahí no. O sea, nosotros queremos que somos una solución, pero oye, hay otras soluciones en el mercado y que cada inversor decida la que él quiere, ¿no? Pero creo que desde mi punto de vista, que yo llevo, 2 décadas, digamos que los primeros 5 años de mi carrera me era más fácil hacer un Excel de lo que ha sido, cada vez que pasan los años me cuesta más llevar el Excel, ¿vale? Y los Excel los llevas con entusiasmo al principio y cada vez los vas abandonando, ¿no? Entonces, tenemos 2 tipos de reajustes automáticos, ¿vale? Que eso es completamente automatizado a tu cartera, ¿vale? No a yo decido cuándo rebalancear, que eso es lo que hace. Un gestor activo decide cuándo rebalancear en función de todo el mundo igual. Nosotros lo hacemos en función de cada cartera específica, ¿vale? Entonces, hay 2 rebalanceos. Uno de aniversario, que es para asegurarnos que cada año los pesos no se desvían demasiado, ¿vale? Eso, el efecto que tiene es el de controlar el nivel de riesgo principalmente. Si tú tuvieras, imagínate una empresa, o sea, una cartera donde lo dejaras completamente sin rebalancear, en el caso de que tuviera renta variable y renta fija, llegaría un momento que la renta fija no contaría, porque siempre crece más. Y en el caso de que tuvieras renta variable sola, llegaría un momento en el que el mercado que mejor hace se come al pequeño. Entonces llegaría un momento en el que no tendrías diversificación, ¿no? O sea, imagínate una cartera con Estados Unidos y los demás mercados hace 15 años y no hubiera rebalanceado. Pues lo de abajo no hubiera contado demasiado, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo hacemos anualmente para controlar el nivel de riesgo y también porque está estudiado, que nosotros lo hemos calculado, pero depende de cada cartera, está entre un 0,3, un 0,4, un 0,5 anual, ¿vale? La rentabilidad que puedes añadir por rebalancear todos los años la cartera. Que parece poco, pero vas ¿Parece añadiendo todo? pequeños puntos porcentuales. Pues son todos los fees. Mm. Son todos los fees de gastos corrientes de los fondos, de nuestros fondos, de todo. Es como si fuera gratis, ¿vale? Desde mi punto de vista. Es una manera de verlo, ¿no? Sí. O sea, de cómo a través del reajuste automático de los algoritmos somos capaces de añadir valor, ¿no? Pero después hay otro muy interesante, que es el reactivo, que tiene que ver con las caídas de mercado. Entonces, sí, como decía antes, en el COVID, que creo que el COVID es un ejemplo muy bueno, en el COVID, ¿qué ocurrió con el COVID? En marzo del 2020, lo que ocurrió es que la renta variable cayó entre un 20 y un 30%, ¿no? Nos acordamos todos, ¿no? Vale, pues la renta fija no cayó tanto. Cayó un 1, un 2, un 3, depende, ¿no? En muchos casos se quedó estática. ¿Vale? Pues en nuestras carteras lo que hicieron fue o sea, lo que ocurrió fue esto, ¿no? Entonces lo que nuestros algoritmos hicieron fue vender bonos y comprar renta variable para volver a nivelar la cartera y para que estuviera otra vez acorde a lo que tendría que estar cada cartera. Eso se tradujo en alrededor de un 1,5 y un 3 o un 4% en ese año de rentabilidad adicional. Aparte del 8-9 de lo que terminara el mercado, ¿no? Que terminó el mercado con buenas rentabilidades. Entonces, es otra rentabilidad adicional donde a lo mejor tú en ese momento estás a otra cosa, el COVID, pues donde tú, aunque sabes lo que tienes que hacer, en ese momento vas a hacer eso y te vas a acordar, pues a lo mejor te esperas, porque en ese momento tú no eres capaz de llegar a la conclusión, aunque sí que lo sabes desde el punto de vista teórico, no todo el mundo es capaz de meterse en ese momento y hacerlo. Eso ocurrió de manera automática. Todos nuestros clientes, miles de inversores, se beneficiaron de eso y donde tuvieron, ya digo, una rentabilidad adicional del año, ¿no? Entonces, claro, al final terminar el año, pues una rentabilidad plus, ¿no? Entonces, los reajustes automáticos son muy interesantes. Aparte de la cartera que tú tengas, tú tienes tu reajuste específico para ti, que va en función de tu cartera. Que tú vas poniendo dinero todos los meses. Si lo piensas también, tú vas rebalanceando.
Es otra manera de rebalancear. Rebalancear, cuando tú vas haciendo aportaciones periódicas, nosotros vamos comprando para que esté nivelada tu cartera. Si tú vas haciendo aportaciones tú mismo en tu cartera, tienes que hacer el cálculo tú. Oye, lo puedes hacer, no pasa nada, tampoco es tan complicado. Es una cuestión de desviaciones. Pero mi argumento va a ser el siguiente. ¿Cuánto tiempo vas a hacer eso en un Excel? ¿Durante cuántos años? O sea, yo no creo que dures una década haciendo eso. Yo creo que aunque tú puedes tener mucho entusiasmo, pero no sé... Llegar al punto en que te aburre. Exacto, que te aburre, Y te frustras. lo haces a ojo. Te dices, mira, Es total. Claro. Y o ya no está. lo hagas. Sí, pero ese es el valor agregado que aporta Finicent a hacerlo tú por tu cuenta. Yo creo que aportamos mucho, aportamos diversificación, aportamos bajas comisiones. No sé si sabéis que tenemos un plan de comisiones decrecientes, donde al cabo de una serie de años, pues al final va a ser prácticamente como si te lo hicieras tú mismo, porque nuestra comisión de gestión empieza aquí, pero termina, al final te damos la mínima que es un 0,14, ¿no? Con independencia de dónde empieces, ¿no? Sabes que con los años vas a terminar en la parte de abajo. Te damos acceso a clases institucionales plus, en el caso de Vanguard, ¿no? Donde hay que tener pues muchos millones, ¿no? Para invertir en esas clases. Tenemos lo de los algoritmos, tenemos una aplicación, todo es digital, no tienes que hablar con nosotros si no quieres, ¿no? También tenemos un servicio de atención al cliente, pero no hay una ventanilla de un banco, ¿no? No somos un player digital, No ¿no? hay comerciales ahí. Claro, intentando... no hay comerciales. Oye, pues esperemos que creas en la indexación y que estés muchos años con nosotros, ¿no? Y creemos que tenemos una solución perfecta, ¿no? Y una duda que tenía yo es, estás en la aplicación, haces una transferencia desde tu otro banco y eso automáticamente se invierte solo, ¿no? Vale, te cuento. Sería la idea. Sí, te cuento. Exacto. O sea, nosotros al final tenemos carteras, ¿vale? La ruta es pasiva, como hemos hablado. Decidimos fondos de inversión que no ETFs por una cuestión coherente, que es la tributación. Sabéis que podéis... Sí, traspasar. Pues entonces, eso lo que dice es que ya tan solo no tienes que hacer la transferencia bancaria, o sea, pues mandar dinero y se invierte como acorde a la cartera de manera automática, exacto, o sea, se abre una cuenta de efectivo específicamente para ti. No es una cuenta de efectivo al uso, una cuenta de efectivo que la utilizamos para que tú envíes dinero, pero única a ti, ¿vale? Particularmente a ti, con tu nombre, ¿sabes? Sí, de hecho, si lo mandas con otro nombre, pues no funcionaría el pago, ¿no? Es decir, tiene que ser a tu nombre, si no, no se puede ni incluso recibir el dinero, ¿no? Entonces, cuando se recibe el dinero, se invierte en los activos y se coge el dinero de esa cuenta de efectivo. Pero también hay otra posibilidad. No tienes por qué enviar solo a cuenta de efectivo, sino que tú puedes hacer es mandar un fondo, ¿vale? Se envía, puedes tener un fondo de inversión fuera y haces un traspaso de fondos a nuestra cartera. Nuestra cartera recibe este fondo, ¿vale? Que lo convierte en un fondo monetario, ¿vale? Para que no haya movimientos no deseados, ¿vale? Hasta que termine el proceso, hasta que tengamos la cartera, y de ese fondo monetario va a todos los fondos que componen la cartera, ¿vale? Entonces la idea es que todos los movimientos o toda la gestión dentro de la cartera siempre sea a través de traspasos de fondos, o el máximo que podamos, a través de traspasos de fondos, para así que la tributación realmente sea tu venta, no sea la gestión. Que después decides llevártelo fuera de Finicent, esperemos que no, de muchos años, pero si decides llevártelo, también puedes traspasarlo hacia afuera. Es decir, realmente podrías tanto recibir el dinero del traspaso, ¿no? La propia gestión dentro del fondo también es mediante traspaso, y después en el hipotético caso que te lo lleves, también sería mediante traspaso. O sea, realmente la idea sería no tributar nunca, o sea, entre comillas, o posponerlo cuando la bola sea muy grande, ¿no? Ya vemos todas las ventajas que tiene para una persona invertir en Finicent. O sea, toda la parte de la que estás hablando ahora, desde el rebalanceo, etcétera. Imagínate que esa persona sigue emperretada, empeñada. No la has convencido. No la has convencido en hacerlo él solo. Quiero que nos comente los 3 errores que suelen cometer las personas que intentan invertir de forma indexada por su cuenta y que si lo hiciesen a través de Finicent no los cometerían. Vale, yo creo que la principal es la diversificación. O sea, yo creo que el número 1 es diversificación, que es pues el haber elegido un MSCI World o el haber elegido un SP500 y aceptar que eso es el mercado. Yo creo que eso es un error. Yo creo que, como hemos dicho, te puede venir una que evidentemente no creo que eso ocurra, pero potencialmente puede venir otro periodo, como hemos visto, el 2000-2007, que no es que estemos yéndonos al 1929, ¿no? O sea, realmente es bastante reciente. Mm-hmm. Y tú tener
todo eso y perderte 8 años de rentabilidad. Ese es el primer error. El segundo es precisamente el pensar que los costes es lo único. O sea, los costes son muy importantes, sobre todo cuando los costes te vas al 2%, que es lo que ha curado pues muchas de las comisiones de gestión que han existido en el mercado se iban a 2 o 3%. Entonces, eso es lo que es injustificable. Ahora, si pagar un 0,2, un 0,3, un 0,4 por valor añadido, oye, no. O sea, yo creo que el mercado se ha ido demasiado al cero, ¿vale? Yo creo que una cosa es costes bajos y otra cosa es cualquier coste es malo. Bueno, eso depende, ¿no? Sobre todo en la diversificación, los rebalanceos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya digo, yo creo que es muy importante también que el propio inversor que decide hacérselo él mismo también piense que existen distintas clases de activos. Vale, una vez que llegues a la conclusión de que tienes que comprar entre varios mercados de renta variable, también mira bonos, también mira otras cosas, mira REITs, inmobiliario global. Oye, ¿quién sabe si en los próximos años resulta que la renta variable lo va a pasar mal y necesitas otro tipo de activos que produzcan rentabilidad? Pues es que también tienes que estudiar esos otros activos, que por cierto cuestan un poco más, ¿vale? Porque esos activos cuestan un poco más. Pues 0,2 o lo que fuera, ¿no? Los rebalanceos de los que hemos estado hablando, hazte un Excel. No sé, ponte una alarma, no sé, ya ahí no os puedo ayudar. Pero yo creo que eso es complicado, hacerlo uno mismo. Entonces, pero yo creo que el hecho de que tú decidas hacerlo por tú mismo y hayas elegido la indexación es un buen paso, ¿eh? Yo animo, ya sea con nosotros o en general, yo creo que es muy buen paso el haber elegido la indexación y el haberlo, ya sea con nosotros o hacerlo tú mismo, y esperamos que veas las diferencias y que tengas con nosotros, por supuesto, pero que es un buen paso. Diría que también otro error, por cerrar un poco esto, es que nunca van a saber su perfil de riesgo si lo hacen por su cuenta. Ocurra. Claro, pero eso es más complicado, porque yo he hablado con mucho inversor que me ha hablado de 100% renta variable y él estaba convencido de que su perfil de riesgo es el máximo, pero ¿cuánto? Y os hago a vosotros la pregunta. Vosotros que de los con los que habláis, ¿cuánta gente cree que sí, 100% renta variable, pero cuánta gente está preparada para ver todo su patrimonio caer un 50%? No, casi nadie. No. ¿Vale? Pues de hecho, esa es la respuesta. Claro, con mi eso... tío me pasó. O sea, básicamente estábamos tenía hacer una cartera, etcétera, y cayó el mercado. No me acuerdo cuándo fue, no me acuerdo cuándo fue. Pero de repente había unos beneficios, no realizados, pero beneficios, y de repente cayeron. Y era como, ¿qué ha pasado con eso? O sea, como que se asustó y ni siquiera fue un menos 50, fue un menos 10, 15. Hasta que un poco le expliqué y ahora está todo bien, mejor, etcétera. Pero claro, si yo creo que cuando vuelva a caer un menos 50% se volverá a hacer la misma pregunta y no está preparado para ello. Y yo creo que y el perfilado ayuda, no evidentemente no hay nada como experimentarlo. O sea, desgraciadamente no hay una receta, incluso si te hacen un curso, no hay una receta. O sea, uno tiene que ver y ver, ya vuelvo a repetir, ver tu patrimonio caer en la mitad es duro. Aún me acuerdo de las conversaciones cuando tenía con inversores en el 2008, grandes patrimonios invertidos, y justo vino el batacazo. Entonces imagínate que inviertes y justo viene un batacazo y te quedas helado, donde además se cuestiona incluso la fiabilidad del sistema, donde no sabemos si los bancos van a seguir operando, donde la gente estaba cuestionándose si tenía que sacar el dinero de todos los bancos. O sea, fue... Yo no lo recuerdo, no recuerdo bien esa época. Claro, eso hay que vivirlo. Entonces, bueno, yo creo que eso es sano, pensar, oye, eso es un buen punto, hacértelo tú mismo, ¿vale? Hablemos de eso. Yo creo que si tienes que dividir entre cuánto en renta variable y cuánto en renta fija, no pienses en la rentabilidad que quieres hacer. Eso no vale, porque todo el mundo va a querer un 20, ¿sabes? Piensa en... Bueno, primero piensa en el plazo. Piensa, oye, este dinero lo necesito en 5 años. No, entonces no. Si lo necesito en más de 10, entonces sí. Pero yo diría, y eso es una regla muy... Con esto no quiero decir que no, que reemplace a lo que es un propio perfil de riesgo, ¿vale? No. Pero oye, verlo de una manera es, la parte de renta variable tengo que permitir que caiga un 50. Si yo no puedo permitir que todo mi patrimonio caiga un 50, voy a calcular cuánto. Y entonces asumamos que la renta fija no cae, ¿vale? Me va a dar menos, pero la renta fija no cae. Entonces, si yo tengo un 50% de renta fija, 50% en renta variable, y mi parte de renta variable cae un 50, eso quiere decir que ha caído un 25.
A ojo, ¿no? Porque cae de la mitad de la tarta, cae un cuarto, ¿no? Vale, pues entonces sigo teniendo un 75%. Entonces ha caído un 25%. A lo mejor eso es más tolerable, ¿vale? Eso quizás sea una manera de verlo, ¿no? De ayudarnos a ver cuánto dinero en renta fija, cuánto dinero en renta variable. Y por último, la pregunta que todo el mundo creo que se hace es ¿cómo es la cartera perfecta? Yo no puedo decir que es la mía porque quedaría fatal. Perdona. Yo creo que no existe. Yo tengo la sensación de que cada uno hace una representación lo mejor que puede para mí los mercados son apasionantes. Son apasionantes porque da igual a cuántas personas traigas aquí, todos van a argumentar algo distinto de un ángulo distinto, ¿no? Para que haya mercado tiene que haber gente que piense que el SP500 está sobrevalorado, pero tiene que haber gente que crea que el SP es barato, porque por eso está en más 15 este año, ¿no? Es decir, esa es la grandeza que tiene el mercado, de que siempre hay digamos que hay gente libre, entre comillas, porque donde pones ese dinero es tú realmente... Eso vale más que la opinión personal o una opinión que no vale de nada, ¿no? El dinero realmente es tu opinión de verdad, ¿no? Que es donde pones la posición en dinero, ¿no? Entonces, yo creo que en lugar de verlo de esa manera, yo lo veo de la siguiente, y es que con independencia de que pueda haber muchos estilos que sean aceptables, yo creo que la indexación para mí, o tener una cartera diversificada en indexación, para mí es válido para una parte importante de tu cartera. No lo sé si es toda, eso depende de ti, ¿vale? Porque tú quizás puedas tener otras inversiones, o no. Eso, vuelvo a repetir, depende de ti. Hay gente que no se olvida y tiene toda una indexación, o no. Depende de tus inquietudes, tus sesgos, tus preferencias, lo que sea, ¿no? Entonces, más que una cartera perfecta, yo creo que todas nuestras carteras individuales son imperfectas. El problema es que cada uno tenemos una representación de lo que creemos que es el mundo, ¿vale? Entonces, para mí, en mi imperfección, voy a hablar de la mía, ¿vale? De mi cartera imperfecta, ¿vale? En mi cartera imperfecta es una gran parte en indexación y a lo mejor otras cosas que me aporten otras cosas, ¿vale? Pero yo tengo una gran parte del patrimonio en indexación porque yo entiendo que, ya digo, no dependo de la discrecionalidad de alguien. Pero eso no quita que quiera a lo mejor tener una parte en la discrecionalidad de alguien si creo que aporta valor. Lo que creo es que el gran mercado en general va a tender a hacer peor que yo. Porque como yo tengo una gran parte en indexación y voy a tener las 86 empresas del futuro, no sé cuánto tendré en ellas, espero tener mucho, pero las tendré, por definición, ¿no? Con independencia de que sea de Estados Unidos o en otro mercado, ¿no? Por tanto, yo creo que la indexación sí que te ayuda a eso, ¿no? Pero también me permito el lujo de tener otra parte de dinero que dependiendo de lo que... no el market timing, va de cosas en las que crea, ¿vale? Donde también me parece que quizás el mercado sea... y eso creo que pasa mucho, ¿no? A veces, ¿no? O noto yo en el mercado en el que hay mucho... yo creo que no es blanco y negro. Yo creo que existen grises en este mundo, ¿vale? Y entonces yo creo que posicionarte de esa manera es una manera más realista al inversor, ¿no? De si tú dices, oye, yo creo en esto, hay que tener todo mi dinero, no lo sé. Me parece bastante extremista, ¿no? Como idea, ¿no? No, yo creo que la conclusión final es que cada uno tiene su cartera perfecta en base a cómo es la persona y cómo va el mundo, por así decirlo. Entonces, bueno, hasta aquí te damos las gracias, Kevin, por venir. Nos lo hemos pasado bastante bien y hemos aprendido muchísimo, incluso cruzando ideas. Y nuestra idea también era traer un podcast que no solo hablara bien de la indexación, porque queremos que aporta valor, sino también hacerte esas preguntas un poco más complejas que seguramente mucha gente tenga sobre la indexación y que tienen una respuesta muy diferente de la que popularmente se cree. Entonces, yo creo que ha quedado un buen podcast. Sí, que yo creo que hemos cumplido con el objetivo que teníamos. Sí. Pues muchas gracias por invitarnos, un placer. Y yo quiero reiterar eso, el gran trabajo que hacéis. Ojalá pusieran este podcast a los niños, no sé si los niños tan pequeños, pero hay que tener una edad. Sí. No me parece que tengamos que ser demasiado extremistas, ¿no? Pero que poco a poco, no sino todos los que hacéis, no lo hablo por mí personalmente, sino que creo que es muy importante el cambiar la mentalidad, ¿no? Cambiar, y yo creo que se empieza con estas cosas.
Nada, un placer, porque aquí lo principal de lo que se habla en el podcast de World Stocks es de la inversión, pero la inversión con sentido común, no de cualquier tipo de inversión, y Finicens hace precisamente eso. Así que nada, muchas gracias. Y bueno, a la audiencia, lo de siempre, darle like, suscribirse, comentar qué le ha parecido el episodio. Si quiere que vuelva Kevin por aquí en algún momento, que seguro que sí. Valoración de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast. Y bueno, como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo.